Leti. Hola, corazón. Buenas noches, ¿cómo estás, mi reina? Buenas noches, preciosa. Gracias por venirnos a acompañar. ¿Cómo estás? Déjalos, voy a acomodar poquito aquí para que no se vaya a laguear. Es que me da miedito que se laguee. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Y cómo has estado? Buenas noches. Aquí no te digo, mi amor. Ay, Carlos Parra, buenas noches, Carlos. Dice, hola boluda, dice, buenas noches, ¿cómo estás? Dice, soy de Argentina. Dice, tanto tiempo sin verte, estamos con mi niña viendo. Ay, gracias, mi corazón. En serio, muchas gracias, mi reina. Muchísimas gracias por venirnos a acompañar. Pues bienvenidas, María. Un besote, mi corazón. Gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy, mis amores, les voy a compartir una recetita súper facilita. Les cuento, voy a hacer un batido de piña bien facilito con leche y lo vamos a hacer con lecherita, bien sabroso, es algo súper sencillito. Más que nada la idea de esto es para compartir un ratito con ustedes y pues hacerle algo, ya saben, a Johnny, ¿ok? Algo que sea refrescante y pues vamos a utilizar estas piñas que tenemos por aquí. No sé si estoy viéndome bien, sí, estoy viéndome bien por ahí. Así es que los invito, mis chiquillos, a que se queden un ratito con nosotros. Vamos a preparar estas piñotas bien sabrosas, algo refrescante, ya saben, porque ya si vienen estas temporaditas de verano, hay que esperarlo con estas bebiditas, miren, que son bien tropicales y sobre todo bien deliciosas y bien facilitas de hacer. Okidoki, chiquillos, pero en lo que platicamos y todo eso, vamos a ir preparando esta delicia. Es algo súper sencillito, okidoki. Vamos a ver cuál de estas dos piñas están más maduras, porque te digo la verdad, no tengo ni la menor idea. No tengo la menor idea porque no soy como que muy experta para saber de la fruta. Mira, aquí, por ejemplo, aquí esta ya me está dando la señal de que es esta. Y vamos a tener que partir esta. Porque ve, esta ya está así como que un poquito ya, mira, oxidando de aquí. Está muy madurita. Entonces vamos a empezar con esta. Y esta la vamos a dejar para después. Okidoki. Ay, qué feliz estoy de estar con ustedes, chicuelos. Ay, dice, oye, qué rico, muchas gracias, Leti. Siempre fuertes, muchas gracias, siempre fuerte, muchas gracias. Dice que like número 5, gracias por venirnos a acompañar, chiquillos. Gracias sobre todo porque ya saben que la Ingrid se pierde, pero aquí están con nosotros todo el tiempo acompañándolos, mis corazones. Miren, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer es que voy a empezar ahora sí que voy a picar la piña. Okidoki. Vamos, tengo estos poderosos por acá, pero ahorita voy a ver, es que ya empezó a soltar la piña, estos trocitos. Permitas, ve con papi, córrele, mis amores. Oigan, mis corazones, oye, Fabiana, ¿cómo ha estado Mariam, mi corazón? Cuéntanos cómo ha estado la preciosura, cómo ha seguido. Ya ven que si no nos pasa una cosa es otra, ¿verdad? Con estos climas, mis corazones. Yo, bendito sea Dios, ahorita me siento, no les puedo decir que, bueno, es que no estoy tampoco mal, o sea, les puedo decir que ahorita sí estoy al 100, pero he tenido toda la jornada ahorita en la mañana con este malestar dental, o sea, bien fuerte, la verdad, y no estoy como que me gusta estarme queje y queje, pero sí le estaba diciendo, dice el Johnny, ay, le digo, este malestar no me deja, me trae inquieta, no es algo muy fuerte, pero sí es algo incómodo, y ahorita, gracias a Dios, mira, me hizo el milagrito de poder estar bien para poder estar a gusto con ustedes. A ver, ¿qué dice? Solo vine a dejar mi like y comentar buenas noches y bendiciones a todos. Siempre fuerte, muchas gracias, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para ti, para tu familia. Cuida mucho a tus nenes. Gracias por venirnos a acompañar. Mira, después les preparas esta recetona que vamos a hacer el día de hoy, porque a los peques de casa les encanta. Esta combinación de piña con la leche, ay no, es una combinación que a todos les gusta muchísimo, es perfecta, porque la piña es muy, la piña es un poco ácida, pero la leche le ayuda muchísimo
a bajarle esa acidez con su cremosidad, ¿me entienden? Miren, ¡ay, qué rico! Y huele como que está bien, bien dulcecita, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Pinta como que está bien, porque cuando están bien paliduchis, cuando están así, la verdad no sirven mucho, como que les hace falta más dulce. Esta parece que, vamos a ver qué. Esta piña, no sé qué piña es esta. No lo sé. Es que dependiendo las piñas, está la piña miel y no sé qué otra, pero esa, la piña miel, es muy dulce, está muy buena. Entonces vamos a empezar. Yo la voy a picar toda. Empezar a picarla. Oigan, cuéntenme cómo han estado, chiquillos. Cuéntenme, ha sido mucho tiempo que hemos estado muy desconectados. Y créanme que sí pudiéramos platicar en un comentario o algo, pero siento que a veces que hay cositas que se deben de... Ahora sí que se deben de omitir y no son, ¿cómo se dice? No es el time, no es el tiempo para poder comentarlas y todo eso. Pero, ay, bendito sea Dios, por eso existen estos benditos lives, porque podemos platicar muchas cosas. Y miren, si la estoy cortando bien, siento que no me estoy llevando mucha piña, porque puede pasar. Ay, no, Ingrid, te pasaste. Yo según presumiendo que no estaba arrancando mucha cáscara, mucha piña, que lo ideal es que me quedara así, ¿sí o no? Y miren, les presumo y miren toda la piña que me llegó. Ay, Ingrid, tú y tus cosas. Tú y tus cosas. A ver, bueno, pero no pasa nada. Vamos a poner todo eso en un platito, Dice, gracias a Dios, bien por unos días frío, primaveral, lluvia, no se entiende el clima, ¿verdad que sí? Leti, los climas están loquísimos. Ahorita Tijuana está empezando con un clima bien caluroso, pero nos llegan así como de repente, porque la semana pasada estuvo con medio lluvias, porque no te puedo decir que eran tormentas grandes, pero estuvo lluvioso, un poco lluvioso, y estuvo dejando días muy fríos. Y ahorita, no, bueno, no nos vamos a quejar, ¿verdad? Porque ¿para qué nos quejamos? Yo soy de las personas que yo me apunto la primerita que me quejo cuando está haciendo frío, porque digo, ay, no puedo estar haciendo más mis cosas tan a gusto por traer toda enchamarrada y todo eso, ¿no? Y cuando está haciendo calor, me quejo del calor, o sea, yo me quejo de todo, no puede ser posible. Ay, por eso digo, ya, Ingrid, ni te quejes del calor y del frío, ya, lo que sea es bueno para cualquier situación, dependiendo, te sirven cualquiera de los dos climas, ¿verdad que sí? Ah, ya saqué el de ese, miren. Chiquillos, ya miré que anda por ahí Chloe, gracias por venirnos a acompañar. Un besote, bienvenida, gracias, preciosa. Oigan, ahorita vamos a platicar muchas cosas. Les cuento que bendito sea Dios, mi bendición está muy bien en su recuperación. Yo sé que van a decir quién te preguntó, pero bueno, eso es una de las cositas que les había platicado la última vez que me conecté, que nos traía con ese pendientito. Bendito sea Dios, ya pasó lo de la cirugía. Y me río porque me da risa que la chamaca, ya estando ahí, le dice al doctor que no se quería operar. No, hombre, ella ya no quería, ella dijo ya no, mi pie ya tiene casi un mes, o si no es que ya pasadito del mes, ya se me soldó, yo ya no quiero operarme. Y el doctor le dice, chiquita, a ver, usted no me va a decir lo que tenemos que hacer, ese pie se tiene que soldar. ¿Cómo de que no? Pensando que era algo tan sencillito, resultó un chistecito no muy sencillo. Ahorita les voy a enseñar todo. Les doy la bienvenida a aquellas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas. Esas recetitas bien deliciosas, bellas,
Ay, gracias, Chloe. Carmelo Ruiz dijo hola. Hola, Carmelo, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos. Mm, Muchas gracias por aquellos que vienen, dejan sus likes, saludan y no importa que no se puedan quedar un ratito, no se preocupen. Aquí vamos a dejar la recetita grabadita, ¿eh? No pasa nada, porque esta recetita es especialmente para aquellas personitas que van a buscar ahora en ese tiempo de calor algo refrescante. ¡Ay! Y sobre todo les digo, los peques de casa, a ellos les encanta, Miren. A mí me gusta hacerla así, cada quien la parte que quiere, ¿ok? Miren estas rueditas. Ah, esto es lo que me refería. ¿Ven? Ustedes Ay, Diosito santo, es bien facilito de darnos cuenta. ¿Se acuerdan que les dije? Esta piña ya nos está avisando que ya se está empezando a madurar y esto, si no lo parábamos o no lo usábamos a tiempo, no, ¿cómo ves? Si no lo usábamos a tiempo, chicos, esta piña lo que va a pasar es que iba a empezar a madurar todo lo demás bien rápido y mira, se iba a empezar a pasar por todo. Entonces, no está mala, pero ya este saborcito tiene un sabor, bueno, esta partecita, dije este saborcito, ¿verdad? Ande, siempre me equivoco. Esta partecita tiene un saborcito ya así como, ay, ¿cómo les puedo decir? A mí en lo personal me sabe así como cuando está añejo, yo le digo así. Yo digo, esa piña ya hasta me va a emborrachar con ese saborcito, no sé si me explico. Oigan, pero miren, bien facilito, vamos a picar. Primeramente, obvio, le vamos a quitar esta parte, porque pienso yo que ya va a tener ese saborcito muy fuerte. ¡Ay, y sí! ¡Ay, huele! No huele mal, pero ya tiene una aromita así como que dice, ya está un poquito pasadito, un poquito, Ingrid, diría yo, te pasas. Carmelo Ruiz dice, soy de Puerto Rico, dama, dice el saludo. Gracias, Carmelo Ruiz, saluditos hasta Puerto Rico, desde aquí, desde Tijuana. Un beso y un abrazo. Gracias y bienvenido. Bienvenido por estar. Gracias por estar aquí, por estar un ratito acompañándonos. Yo te mando un saludito y también te invito a que te suscribas a nuestro canal para que nos acompañes cuando gustes en el live, ¿ok? Cuando gustes acompañarnos. Ok, no me voy a empelotar ya. Miren, bien facilito. Aquí, en esta parte, vamos a agregar los trozos de piña. Ay, pero les cuento una cosa. Esta partecita, ustedes se la quitan. A ver, cuéntenme, ¿ustedes le quitan a la piña ese huesito que es del centro o cuando lo van a hacer molido se lo dejan? Yo la verdad se lo voy a quitar, de mi preferencia se lo dejara porque siento yo que no tiene nada de malo, es el huesito, pero vamos a ver, ¿ok? Ok, entonces como se lo voy a quitar, para mí es más fácil quitarlo así como de esta manera. Ay no, Ingrid, ¿qué estás haciendo? Es que está tiernita la piña, la verdad, está muy tiernita. Pero también no quiero como que estarla agarrando así con todas las manos y luego estarla como manoseando. Aquí le decimos manosear cuando agarras todo con la mano y lo estás agarre y agarre. O sea, sí está bien que no usemos guantes de repente, pero también no hay que ser como que abusivos, ¿no? Y agarrar toda la comida o los alimentos que te vayas a llevar así en exageración con la mano. Que se mire así como muy feito, ¿no? Dependiendo, porque obviamente, ¿verdad? Hay cositas que sí se tengan que... Ay, esta, de hecho, fíjense, me doy cuenta que estas casi no tiene la espinita esta, miren. Las que corté casi no. Está limpia. Ah, de hecho sí tiene esta, mira, le voy a quitar esta partecita. Esto sí es bien importante. Si ustedes no quieren colarlo,
y quieren omitir esa parte, sí les recomiendo mucho que les quiten eso. Ay, a mí ya casi se me estaba yendo esa parte, fíjense, por estar en el mitotazo. Y fíjense, me estoy dando cuenta que casi me voy a echar toda la piña. Y vamos a ver con este, nada más con ese pedacito. Ok, ahorita vamos a ver qué tanta piña necesitamos de ahí. Y esta la vamos a poner por allá. Dice Omar, ¿quién anda? ¡Ay, Chanclazo! ¿Cómo estás, Chanclazo? Good noches, gracias por venir a acompañar. Gracias, me ponen muy feliz que vengan a acompañarme. Me ponen contenta, chiquillos. Miren qué facilito. Esto no lo voy a quitar porque ahorita vamos a ver si vamos a necesitar más piña. Entonces vamos a dejar esta partecita. Yo sé que no se ve así como que muy nice esta partecita, pero no pasa nada. Y miren, aquí lo que vamos a hacer es que voy a agarrar un poquitín de hielo, que yo ya lo tengo preparado por aquí. Miren mis corazones. Esta es piña. Ustedes, miren, la idea es que ustedes le pongan la cantidad de lo que ustedes quieran. Ahora sí que a su criterio. Por ejemplo, yo de piña le estoy agregando casi toda, miren. Le estoy poniendo casi media piña. ¿Por qué? Porque lo quiero dejar bien fuerte de sabor. Entonces voy a agregar hielito. Vamos a ver si con ese. Y ahorita vemos si necesitamos agregarle más. Okidoki. Y vamos a agregar lechera. Esta es leche, bueno, leche condensada. Okidoki. Hay que agregarle bastante. Les cuento, esto puede ser nutritivo, pero si ustedes dicen, Ingrid, nutritivo es mucho dulce, la piña ya tiene mucho dulce, ok, si ustedes no quieren ponerle eso, le pueden poner miel de abeja, ok, entonces no le pongan lo que es la leche condensada, le ponen la miel de abeja y ya pueden utilizar la leche que ustedes vayan a... que normalmente usan para sus dietas o algo, ¿ok? Si lo quieren hacer de una manera nutritiva, okidoki, y pues vamos a agregar leche. Esto es un poco nada más de leche, no mucho, para que se pueda triturar el hielo y se pueda mezclar súper bien. Okidoki, con esa parte de leche creo que es suficiente y ahorita vamos a ir viendo qué tanto es lo que nos va a hacer falta, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así, no le vamos a poner nada más. Vamos a ver cómo nos queda con ese saborcito y ahorita vemos si le ponemos un toquecito de vainilla. Pero vamos a ver cómo nos queda de esa manera, ¿vale? Miren, miren. Julio. Buenas noches, Julio, buenas noches, espero que me estés escuchando. Kiroki, es que a veces los saludo y están tan entretenidos platicando en el chat que se los agradezco mucho, claro, pero los quiero dar la bienvenida a Julio y Omar. Omar, espero que ya me hayas escuchado, corazón. Vamos a empezar con la molidencia, ¿ok? Entonces, lechita, hielo, piña y leche condensada. ¿Okidoki? Uy, ya me lo estoy saboreando. Vamos a ver. Si ven ustedes, chicos, voy a agregar más leche condensada, ¿ok?
bendiciones. Ya dejé mi like, Fabiana. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Cuéntanos qué tal te está yendo. ¿Qué tal te está yendo por allá? Oigan, el sabor está espectacular. Pero les digo una cosa, yo siento que tenemos que agregarle un toquecito más de piña y de más hielo. ¿Sabes por qué? Porque eso va a hacer que resalte, o sea, que esté bien concentrado. El punto de todo esto es que tiene que tener bastante sabor de la piña. Y como no le estamos poniendo nada artificial, o sea, no estamos poniendo ni reforzando sabor ni con colorantes, ni con ¿cómo se llaman? Esas esencias, perdón. Hoy siempre me trabo mucho, ¿verdad? Ay, está súper blandita la piña, o sea, suavecita. Les cuento, porque cuando no está muy dulce, está así como muy, ¿cómo les puedo decir? Está como durita, como seca. Aquí vamos a ver si con estos, y vamos a agregar este trozonón de hielo que tenemos por aquí. Aunque les cuento una cosa, le voy a echar todo y estoy pensando agregarle toda esta partecita de piña, porque como le agregué más hielo, pienso, ¿qué caso Ingrid tiene? A ver, no es al revés. A ver, Ingrid, ¿qué caso tiene? Ajá, esa es la manera correcta. Ingrid, ¿qué caso tiene que le vayas a poner hielo, a ver, 2, 3 pedazos de piña, y luego le pongas mucho hielo y ya se va a rebajar el sabor otra vez? Entonces no, si le vas a poner hielo, entonces es bastante piña. Hay que equilibrar los sabores y todo eso. Quiero aquí, entonces vamos a ver. Nos quedó una rebanada de toda la piña, vean ustedes, nada más, ¿ok? Pero está súper bien. Vamos a ver. Primero empecemos así. Bueno, yo lo hago porque esta licuadora chica no es para usos tan rudos, pero la verdad salen súper buenas, ¿eh? Y le hago así. A ver, vamos a hacer la prueba. ¡Ay, Dios! Esto es una delicia. Es que sí, es como, a ver, vamos a abrir esto. Es que miren, tiene bien poquita, pero no quiero abrir otra lata porque no tiene caso que la abra y que después la tenga que vaciar y dejar ahí así todo el resto porque ya está abierta. Entonces vamos a agarrar este que quedó aquí. O quiero que vean ustedes. Creo que no hay necesidad, sale mucho más fácil así. Es que en sí no necesito mucho. Yo creo que con esta es suficiente ya para terminar de endulzar. Y así ya evito tener que abrir otra latita. No tiene caso. Ok, y después vamos a poner esto. Está deli. Ahora sí, agárrate, papá, porque yo voy a echar un poquito de mezcla de esta que preparé. Miren ustedes. Miren, voy a hacerlo rápido porque la verdad me da miedo tirarla. Miren.
Mm. Qué delicia, chicos. Espérenme un poquitín porque yo sabía que esto me iba a pasar. Quiero aquí. Y aquí a mí me gusta como para ponerle decoración. Vean ustedes lo que voy a hacer. Voy a agarrar un poquito así. A ver, vamos a echar un poquito de luz. Ven, chicos, aquí. Sí, ¿verdad? Ok. Y luego de ahí voy a agarrar una cucharadita de canela. Miren, aquí tengo canelita. La voy a poner aquí. Miren ustedes, qué delicia. Ay, el Johnny no viene. Yo voy a tener que comerme un vasote de esta cosa. Porque aquí nadie espera a nadie. Nadie, chicuelos. Miren. Híjole, voy a tener que hacer algo que no tenía que haber hecho, pero bueno. Es que no debo de estar comiendo tanto dulce porque he tenido estos malestares que les comento dental. Y, ay, no quería que me agarrara. Ay, Ingrid, ¿de dónde eres para ir a traer un puño, chiquita? Miren ustedes. Ay, qué rico, miren. ¿Verdad que sí se ve espectacular? No, y no nada más se mira, sabe, ¿eh? Yo les prometo que sabe como no se pueden imaginar. A ver. Ay, qué rico. La canelita es totalmente la decoración nomás. Quedó, les digo la verdad, quedó fantástico. Chiquillos. La verdad quedó, ¿saben una cosa? A mí me gusta mucho. Les voy a decir por qué. El endulzado ustedes se lo pueden poner, qué tan dulce lo vayan a querer, pero yo así lo personal, como lo dejé, no está muy dulce, no está esa acidez de la piña, no se siente porque como les comento que la leche hace que haga ese contraste y le baja lo acidito, así es que está como cremosita y todo. Ay, imagínense con coco. Eso es lo que dice la cama. Ya ándame por aquí, Mari. Buenas noches, mi corazones, preciosuras de mi vida. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están mis corazones? ¿Cómo están? Oigan, dice Rigoberto Pérez. Hola, hola Rigoberto. Buenas noches, gracias, James. No, James, no hablo para nada inglés, te lo prometo. Apenas sé hablar español, corazón. Oigan, miren, les voy a decir una cosa. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero les cuento algo. Ahorita ando, ni siquiera me di tiempo de, ahora sí, de irme a cambiar ni de nada. Me quedé ahora sí todo el día así, chiquillos. Miren, ando muy sport, pero ando, como dicen, ahora sí que ando muy cuando ando trabajando con el Johnny. Lo único que sí dije, me voy a retocar un poquito las cejas, les digo una cosa, porque yo, de plano, si no me la retoco un poquito, no tengo. Yo estoy como las asiáticas, no tengo nada de ceja. No sé por qué, no sé por qué.
Dice, ¿cómo estás? Buenas noches, Mari. Muy bien, bendito sea Dios, mi corazón. Mira, ahorita estoy aprovechando. Mañana les cuento que tengo una cita con el dentista, pero esto no es una cita nada más casual ni nada. Es una cita con el especialista porque necesitan hacerme un tratamiento eh, en dental. Y pero me lo cancelaron 2 veces en esta semana, chiquillos. O sea que yo pensé que dije, ok, como no puedo comer ni nada de esas cosas. De hecho, tengo que comer antes de ir a hacerme el tratamiento porque no sé cuánto tiempo me van a tener sin, no sé si tomar líquidos o algo. No sé qué proceda, ¿verdad? Pero mañana lo tengo a las 10:30 de la mañana, bendito sea Dios, no creo que se vaya a cancelar. Es que les cuento que ahorita en toda esta área ha estado un poquito el problema del agua, pero porque hay reparaciones, pues, hay reparaciones, entonces sí se avisó con tiempo, pero lastimosamente te dicen ciertos días y de repente salen con que te la quitaron los días que no tenías en cuenta y tal, tal, y así me pasó. Me cancelaron una porque no se percataron de esa situación, perdón, y no había suficiente agua para poderme hacer el tratamiento. Y luego la siguiente cita que me pusieron me dicen, oye, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho, te vamos a tener que cancelar otra vez porque tal día tampoco al parecer va a estar igual y tal. Entonces ya parece que mañana todo está bien, echémonos la bendición, pero a lo que voy de todo eso es que me estoy portando mal ahorita. No, y les cuento que también me estaba portando mal porque comí un poco de capirotada. Les cuento que me hice la capirotada. Es que la Ingrid ya saben que le encantan los postres y quiere aprovechar, pero me hace daño comer todo eso porque trae puras cosas que no debo de comer, no tanto por salud, es por mi problema dental. No debo de comer muchos que los cacahuates, que si la nuez, ese tipo de cosas. Y ay, ya saben que la capirotada, ese delicioso postre lleva, bueno, llevas los ingredientes que tú le quieras poner, ¿no? Pero a mí me gusta prepararla y a mí me gusta ponerle que si el cacahuate naturalito, la nuececita y que si el coco y todo eso. Entonces, yo batalla para masticarlo, chicos, y que me doy, como dicen, vuelo a la hilacha en comer, y yo pienso que esa parte es lo que me ha traído con el malestar de bucal, porque me ha estado doliendo y hasta he estado como con los piquetes en el oído, como cuando te duele y ya traes así como unos piquetitos en el oído y luego de repente sientes esta parte de aquí. Entonces me he sentido el día de hoy con esa sensación todo el día, pero leve, y ya tengo como 2 días así, pero dije, me voy a esperar, al cabo ya tengo cita con el dentista, si Dios quiere, para hacerme el tratamiento, y pues ya me van a dar la receta del medicamento que voy a estar tomando para después de, y eso me va a servir para todo lo que traigo ahorita, ¿verdad? Entonces me estoy dando, ahora sí que me estoy dando ahorita el lujo de comerme esto. El Johnny no viene por su de ese, no se lo voy a dar. No se lo voy a dar. ¿Verdad que sí? No tengo. Con tequila, dice el Julio. Es que así, ¿verdad que así te las venden como las piñas coladas? Y nada más hace falta el con coquito también, con un saborcito de coco, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Yo esto siento que lo hubiera podido agregar más piña. A ver qué dice el Johnny. Lo hubiera agregado, para mí, a mi gusto, le hubiera agregado toda la piña, toda. Y para que quede bien concentrada el sabor. Pero pues la idea ahí está, nada más con esos tres ingredientes, que fue la piña, el hielito y la leche, con eso. Ah, y el piña, leche, hielo, y para endulzarlo un poco, ya ustedes pueden usar lo que es miel o la leche condensada, con eso. Y de hecho tengo, ay, me duelen. Ay. Les digo una cosa, traigo esa sensación tan fea. ¿No les pasa que cuando tienen esa sensación, que andan tan sensibles, que hasta con lo frío, el aire, esa sensación, o cualquier cosita que sientan que es como de metal, no sé, pero traigo mucha sensibilidad y me duelen? Y de hecho tengo lista como te digo, con el especialista.
Pero pues bueno, tengo que hacerlo. ¡Ugh! Ni modo, chicos, tengo que hacerlo. Hagan de cuenta que durante un cierto tiempo estuve, este tiempecito para acá estuve un tiempecito sin haber podido acudir a las consultas. Entonces yo tenía que haberme hecho un tratamiento ya desde hace tiempecito atrás, el cual no pude acudir a hacerlo con tiempo. Entonces ese tratamiento me avanzó. Entonces ahorita ya me va a requerir hacer algo más profundo, o sea, es un poquito más. Lo que no necesitaba, yo creo, anestesiarme o algo así, ahorita sí ya voy a necesitar más trabajo. Y lo bueno que fui con tiempo, porque si no hubiera sido todavía mucho más, y ay, no, ya estoy muy acostumbrada, les cuento, pero no es como que es algo que me agrade, porque sí es algo que, ay, te trae bien incómodo. Y esta última vez que me hicieron cirugía dental, me dolió mucho. Hagan de cuenta que la recuperación para mí fue como cuando traes un dolor de muela. Es que no todas las personas padecen eso. Yo lo sé, pero hay personas que sí. Y te puede doler por muchos factores. No nada más tiene que decir que ya es un molar, que ya esté dañado o algo. Muchas veces no tiene nada que ver con eso. Pero hagan de cuenta que yo sentía el dolor así como si trajera y así como, es que no sé cómo explicarlo, es que yo desde niña siempre he batallado, chicos, y me dolía horrible. Entonces esta vez lo único que digo, ay, no quiero que me pase eso. Oigan, Mari, ya ven que les había platicado de mi pequeñuela. Ya ven que les había platicado. Bendito sea Dios, mi Padre Todopoderoso, que ella está súper bien. Bueno, en lo que cabe, ahorita está bien en su recuperación, pero les quiero enseñar una cosa. Miren. Ok, miren, chiquillos. Es que me pongo para acá para poderles mostrar mejor así. Miren, aquí está. Esta es la placa que se le puso. Miren, ahí está la placa en el pie, okiroki, y aquí está la otra donde están los clavos. Esos son los que le pusieron, que fueron, no sé si son imágenes que pueda sacar, no son fuertes, ¿verdad? Le pusieron como 7. Vean ustedes. Bendito sea Dios, todo fue un éxito, todo está muy bien, pero como les comento, pues sí está en su recuperación, chicos. Lo único malo de todo esto, vean, esto, ay, jole, no sé, si hay peques, no lo dejen que vean estas cositas porque a lo mejor son muy sensibles. Les voy a enseñar algo. Miren ustedes. Así es como ella tiene ahorita. Ahorita todavía no se le retira nada de eso. Okiroki. Miren. Está abierto por los dos lados. Ese es el lado de afuera y ese es el lado de adentro, y ahí tiene todo eso. Esto todavía está próximo para apenas es que no sé si sea esta semana, apenas le van a retirar puntos. Después de que le retiren los puntos, le van a retirar los clavos que trae adentro. Todavía falta ese proceso. Lo que no sabemos todavía es si le van a abrir. O sea, bueno, es que no sabemos si se tenga que abrir para poder. No le he preguntado si el doctor ya le dijo qué es lo que se tiene que hacer después de eso, chicos. Pero ahorita sí, gracias a Dios, como les comento, todo va muy bien. Les agradezco para las personitas que me han preguntado así en los comentarios. Para Mari, gracias, y a Normita, gracias por preguntarnos. Gracias a Dios está muy bien. Todo salió perfecto en la operación. Sí la operaron el día que les comenté.
Lo único, pues, que ya después de su recuperación, ya saben que es un show. Sigue batallando la pobrecita. De hecho, les cuento algo. Ayer le tocó su primera cita de curación, que viene siendo esa. Y resulta que no les digo qué gachos son, la verdad. No, hombre, yo la Ingrid hizo de las suyas. Estos días que no platiqué con ustedes, hice de las mías, chicos, pero siento que yo me puse a analizarme a mí misma y yo dije, creo que por una parte está bien, o sea, no está bien que sea así, pero por otra parte está bien, que tampoco no te puedes quedar callado todo el tiempo del todo, porque no le hice de pex, pero sí dije algo que la verdad, pues me expresé libremente ahí en el lugar ese. No vamos a decir lugares, nombres para no tener problemas ni nada de eso, pero pues resulta y resalta, chicos, que voy y saco la cita. Después de eso, al día siguiente la dieron de alta, entonces nos mandan para que vayamos con el especialista para que nos den la hoja de la receta y los procedimientos que se va a llevar y qué día tiene que ir para su primera curación y todo. No, hombre, un pésimo servicio, como ya se dieron cuenta ustedes de un principio. Y al otro día me toca ir, obviamente, porque pues ella no se puede andar moviendo mucho, entre comillas, porque la han traído a vuelta y a vuelta, como no se imaginan. Entre ellos esta, que les platico, esta otra que le volvieron a aplicar. Y resulta que al siguiente día me voy y hago 2 horas de fila. ¡Ay, 2 horas de fila! Que para mí el tiempo es bien valioso, chiquillos. 2 horas de fila solo para que me dijeran qué día tenía cita y que me pudieran entregar la hoja de su incapacidad, porque obviamente ya se le había vencido el día que salió de alta y ya tenía que ponerla al corriente, porque son cosas que hay infinidad de cosas como no se pueden imaginar. Cuando te pasa algo así y tener que cumplir en el trabajo y tener todo al corriente, imagínate cómo le haces con un pie recién operado y cuando en ese tipo de lugares te traen a vuelta y nomás te dicen, espérese ahí y ahorita le digo. Pues resulta y resalta que me atiende la persona, pero desde que me atendió desde un principio, sí, yo sé que no estoy llevando toda la documentación física. Ok, física. Pero resulta, fíjense la primera tontería que hicieron, chicos. Le entregaron la receta y esa receta, toda la parte, hagan de cuenta que aquí está todo el escrito de lo que conlleva después de la de la alta, pues. Los medicamentos que va a llevar y todos los cuidados, ¿no? Hágate cuenta que toda la parte del centro en blanco, no se miraba más que las partes de así de las esquinas y lo del medio todo borrado. Voy y me dicen, ahí donde la dieron de alta ya en urgencias, dicen, no sabe qué, vaya y pida la hoja y dígale cómo puede ser posible que la mandaron así, que no sé qué. Bueno, el chiste es que como no se pudo hacer ese día, al siguiente día que yo les comento que estoy haciendo fila, le digo al fulano, me dicen, oh, no, pues tráigame la hoja que les dieron allí cuando la dieron de alta. Le dije, pues es que esta es la hoja que me dieron. Que por cierto, me criticó todavía el mocoso que se pasa. Me critica porque como la hoja esa le metieron en medio ¿cómo se dicen? Las copias de las recetas, pero traen unos calcantes negros. Y ese calcante de la receta se manchó un poquito y lo hace, ¡ay! Así miren, y yo me sentí indignada. Claro que me indigné y dije, para mis pulgas. Y dije yo, no, hombre, mijito, dije, si de por sí ando que me lleva la que me trajo, dije, porque me traen a vuelta y vuelta, yo tengo todo mi mundo de problemas encima, y estos piensan que yo estoy aquí para la hora que se les antoja, nada más porque, como para ellos eres una persona empleada, un asegurado, te miran así, es que yo lo miro así, que te miran como X, como si fueras X cosa, ¿no? Y me dice, ¡ay! ¿Qué le hicieron a esto?
parece que lo pisotearon, que no sé qué. Entonces, hay gente allí, no nada más soy yo, hay más personas en una sala de espera, hay un podio aquí, o así como se les llama, donde está una secretontis ahí, y luego está él allá haciéndose patolín, que no, ni siquiera fue bueno para poder conectar una extensión. Y les cuento, y yo le digo, le dije, es que se manchó con el marcalcante eso. Y todavía volteé y le dice a la otra muchacha, no, es que mira, parece que lo pisaron todo, que no sé qué. Desde ahí, me criticó por la hoja. Y yo dije, bueno, sí, pero no es que yo la tenga mal cuidada. Traigo mi bolsa y yo traigo una bolsa donde cargo mi Biblia, donde traigo miles de cosas, mi cartera, mi teléfono y todo, y traigo muchas cosas que apenas me caben. Yo metí la hojita ahí y pues se medio manchó. Bueno, esa es una. Entonces me pide otro papel aparte de eso y yo no lo traigo. Entonces le digo, es que nada más es la única hoja que nos dieron, que no sé qué. Entonces me dice, ¿y no trae la cartilla del Seguro Social? Y luego le digo, no la traigo tampoco. Le dije, es que en realidad no, porque ya les dije, no vive conmigo, no vivimos cerca. Todo fue el día que la dieron de alta, todo fue un mega rollo también, como no se puedan imaginar. Aparte les voy a decir, somos una familia telerinchis, telerín, tin. O sea, como no se pueden imaginar. Entonces fue un mega rollo ese día de la alta también, andábamos corriendo, que unos para acá, que otros para allá, porque te dicen una cosa, otra y mucha mala información, ¿no? Bueno, el chiste es que yo la traigo en digital en mi teléfono. Entonces yo tontamente voy y le digo, oiga, así. Le digo, mira, ¿le puede servir a esto? Y luego me dice, pues sí, dice, pero pues imprímala, o sea, en el teléfono no. Así me dijo. Y yo, otra vez dije, ya van dos, hijo de tu papás. Dije, si te estoy hablando bien, obviamente mi intención era, te sirve, voy y lo imprimo y regreso. Y me contesta eso. Y dije, ok, me voy. Dije, ok, muchas gracias, ahorita se lo imprimo, no se preocupe. Todavía yo le contesté eso. Y me fui. Me creerán que me fui, regresé, me tuvo esperando buen rato para salir y que nomás saliera con la hoja y que me dijera, que tiene cita el martes con tal doctor. Y luego le digo, me dice, ¿y qué tal incapacidad se lo va a entregar al doctor hasta el martes? Y yo le dije, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Y ya, agarro el teléfono, le marco a mi hija, que fue un mega rollo, un mosquito, que fue un mega rollo porque se infartó y me empieza a regañar a mí, que porque es que te tienen que dar la incapacidad, porque a mí me la están pidiendo y yo estaba toda estresada, no sé qué hacer, es que esto es lo que me están diciendo y resulta que no me da la hora de la cita, no me la dio. Pues resulta que, ok, me voy, regreso, no tengo la hora y el fulano no está. Y ahí es donde dije, ya había contado una vez cuando me dijo lo de la hoja. Ya había contado 2 veces cuando me criticó que no le estoy dando la hoja en físico. Ya van 2. Dije, no, ya 3, ya no puedo controlar mis demonios. Ya los tenía bien amarraditos y que se me sueltan. Y empezó... La Ingrid empezó a repapalotear ahí, bien enojada. Pero mira, decentemente, no crean que me pongo toda locuaz, así como normalmente parezco, ¿no? No. Y que le digo a la muchacha, oye muchacha, le dije, una pregunta. Fulanito de tal es la única persona con la que me puede dar información. Y me dice, sí, lamentablemente sí. Y yo, para acabarla de chintrar, le dije yo. Le dije, para acabarla de chintrar. Le dije, y luego le dije, para acabarla de todo, le dije, no sirven a hacer su trabajo. No puedo empezar a decirle que no servían para trabajar y que lamentablemente esas estancias estaban, ¿cómo se dice cuando? Es que en ese momento, como estaba bien enojada, ya no me acuerdo qué palabra le dije, pero le di a entender que tenían mucho personal que no era competente, pues no me acuerdo qué palabra le dije, tal vez fue una mala palabra, porque cuando me enojo, eso me pasa, pero le di a entender que no estaba lo suficiente
para mí armada, pues lo suficiente equipada con personal que fuera lo suficientemente eficiente para poder atender a las personas. Le digo, ¿por qué? Y luego me dice, sí, señora, me dice, yo lo sé. Le dije, es que ¿cómo puede ser posible? Le digo, ¿cómo puede ser posible que 2 horas esperando para que nada más salga y me diga, ay, que tiene tal cita con tal doctor y que esto es lo único, y me da la hoja? Le dije, todavía no me da ni la hora y tengo que esperarme otro rato más y yo todavía esperar mi turno. Perdón, es que hasta me acuerdo otra vez y siento que hasta las tripas se me tuercen. Es que la verdad pasé muchos corajes, chicos, muchos corajes estas semanas. Y pues no regresó. Pues ya fui con la trabajadora social, allá ando como loca yo, porque lo único que hacía, no es como que andaba hablando, haciendo un despapalle, lo único que le dije que lamentablemente no servían para trabajar. Y luego dice la muchacha, no, pues que lamentablemente sí. Le dije, sí, muchos nada más vienen a estar platicando. Y resulta que la muchacha estaba platicando con una señora, pero ella, les voy a ser sincera, ella tiene todo al corriente. No es porque esté queriendo quedar bien, ni siquiera, aparte no saben ni quién es ni nada, pero la verdad les voy a decir honestamente, de corazón, yo sé que esa muchacha sí es eficiente porque hasta ella se levanta y anda buscando cómo ayudarse. ¿A qué viene? ¿Y a qué viene? No sé si les comenté el otro día. Y les dice bye y vayan rápido, ¿no? Y pues pobrecita, pues hasta ella le aventé rocazos, ¿no? Y le dije eso. Y lo me dice, pues sí, dice, lamentablemente sí, dependiendo con qué personas se topen, que no sé qué. Le dije, no, hombre, le dije, es que aquí no sé qué personas se topen. Todas son iguales, le dije, y lastimosamente les importa un cacahuate, porque al final de cuentas les van a pagar su sueldo. La persona que esté atendiendo la tienda, no la tienda, no te tengan esperando, las horas que te tengan esperando para decirte un sí o un no, a ellos no les importa, porque te van a pagar, la atiendas pronto o lo atiendas a la hora que se te da tu regalada gana, te van a pagar lo mismo. Le dije, por eso se aprovechan de las personas, le dije, y más porque la gente a veces no dice nada. Y yo pienso que, mira, había gente con cara de tristeza y de preocupación, o de no sé si de cara de chintregua, que a qué horas voy a salir de aquí y todo, y con la cara así de, todos así, y ya nada más la Ingrid dijo eso, y ya les vi la cara a todos como que respiraron, hasta como que agarraron aire, y hasta ya los miré volteándose a ver unos a otros como con cara de, ay, hasta que alguien les dijo sus verdades. Y dije, tenía que llegar la Ingrid para poder expresar todo lo que esta pobre gente no dice. Pero dije, ni modo. En su momento no me preocupé ni me preocupo por lo que dije porque no ofendí a nadie, simplemente me expresé de la mala competencia o de competentes que son para su trabajo, no sé cómo decirlo. La neta se pasan de lanza. Y déjense de eso, chicos. Siempre estoy ahí con brother, siempre fuerte, dice tú no vas, Julio. Ay, sí, a los en vivos de sí es cierto, chiquillos, a los en vivos de Siempre Fuerte, vayan a apoyar, claro que sí, vayan un ratito. Yo me desconecté, chicos, mucho, pero bueno, ahorita les voy a platicar eso. Y resulta que pasa esa situación, pues no me dio la hora, ¿no? Ya durante todos estos días, pues yo, que si mis cosas, mis pendientes, mi enciclada que me di yo aquí, porque también tengo una vida y también tenemos, hoy nosotros muchas cosas que si no es una cosa es otra, y si no son cosas de allá somos nosotros como pareja, porque también pasa eso, chicos, más cuando se tornan este tipo de situaciones, es cuando ahí se vienen, no debe de haber conflictos, pero de repente sí, porque te agarran cosas que de repente si ya te tienes que partir que para allá y que para acá, y siempre les he dicho, es muy difícil una relación. Y aunque me digan, ay Ingrid, que no es cierto, es verdad, lo digan aquí en China, chicos, es bien difícil una relación como la de nosotros, cuando ya tenemos hijos, cada quien, él por lo suyo, yo por lo mío. ¿Por qué? Porque cuando no tienes la suficiente madurez y pasan situaciones difíciles, a veces es muy difícil poder sobrellevar esa situación. Y si no tienes la madurez,
surgen muchos problemas, muchas cosas, muchos desacuerdos, muchos inconvenientes y etcétera. Pero bueno, ese es otro punto que después hablamos. Si a ustedes les gustaría, porque es bien importante en las relaciones de pareja, si de por sí cuando estamos solos, que somos uno solo nada más, es muy difícil porque son dos cabezas, son dos mundos y poderte acoplar y poderte hacer un poquito al modo cada uno de los dos para poder encajar en una relación. Ahora imagínense cuando hay hijos de por medio y cuando hay situaciones difíciles, es caos. Es un caos total, y más para mí, que yo fui una reverenda tonta, chicos, con mi vida. Hice muchas decisiones malas que les digo que ahorita me siguen repercutiendo. Y vaya, ya estoy consciente. Estoy consciente que van a seguir sucediendo, pero tampoco las quiero decretar. Carne, ¿por qué haces eso? Tampoco las quiero decretar y decir, ay, sí que venga, pero también estoy consciente de que puede pasar. Entonces, eso sí. Bueno, retomando el tema de lo del seguro, chicos, les cuento. Antes de eso, porque estas son las malas experiencias que nos sucedieron en este tiempo. Y les digo, nos sucedieron porque me incluyen a mí, es mi hija. Pasa esto, que me voy con una trabajadora social, ya les platiqué eso, me asesora qué es lo que tengo que hacer y ella ya con claridad me explica lo que mi hija me estaba reclamando a mí porque no me daban la hoja de su incapacidad y que ya la iban a, ahora sí como dicen por ahí, ahora sí que se la iban a dejar, como dicen, fregar con una semana de trabajo, una semana de incapacidad y pues quieras o no, pues bien o mal, poco, como sea, ese dinerito le ayuda muchísimo porque con eso se anda moviendo. Ella no está nada más en recuperación en casa, tiene que estar viendo al seguro yo creo 2, 3 veces a la semana. Entonces es un rollo. Bueno, les digo ahorita eso porque antes de que la operaran así era. 2 o 3 veces a la semana, si no era para un lugar, era para otro. Ahorita en la recuperación, les cuento que me dicen, no me dan la hora, estuve estos días batallando, dije, ¿cómo le hago? Porque tengo que estar viendo para que nada más me digan, hacer fila para que me digan nada más a qué horas tiene la cita y buscando en línea y todo, y pues le digo, oye, ¿sabes qué, hija? No aparece la cita, voy a tener que ir al seguro porque a mí me parece que no hay ninguna cita pendiente. Y resulta que voy y me dicen, no, pues que a las 2 de la tarde llega el doctor y que los van a empezar a atender conforme van llegando, que No es como que tengas un horario, es como el que llegó primero, llegan y se anotan y así es como van pasando. Chicos, mi hija desde la 1 de la tarde se fue para poder estar ya con tiempo antes de que el doctor llegara. Pues resulta que no aparecía en el sistema y le querían rechazar la consulta. A las 2 de la tarde le dicen, no, que quién fue la persona que te dijo que tenía cita a tal hora porque aquí no apareces en el sistema. Ya me habla, que quién te dijo que no sé qué, pues yo cómo voy a saber cómo se llama un doctor que existe con ese apellido y que también está así consultando ese día. Pues obvio que ellos me dijeron y ellos me lo dieron y me anotaron en una hoja. Todavía ellos justificándose como queriendo hacer creer que le di una información yo falsa con la cita que ella tenía. Pero lo bueno, que yo le mandé una fotografía donde estaba la hoja firmada, donde él había puesto, no firmada, donde él estaba con su puño y letra, donde él apuntó el horario y con el doctor que iba a pasar y todo, perdón, el día. El día y con qué doctor iba a pasar. Pues aquí les va el chistecito. Pues eran las 2, 3 de la tarde, no llegaba el doctor, mendigos impuntuales, igual que la Ingrid, se pasan. Y resulta que llega y todavía le dice que no, que ella lo va a dejar hasta lo último. Pues pobrecita de mi hija, chicos, estuvo desde la 1 de la tarde y le volvieron a hacer la jalada, le voy a decir así, perdón la palabrota, pero hasta las 8. Hasta las 8 de la noche vino casi saliendo ella de ahí. Y la verdad se pasan, la verdad. No sé cuál es el problema. No sé si tenga tanta mala suerte o de plano, no sé qué onda. Pero se me hace bien mala onda que actúen de esa manera. ¿Cómo puede ser posible que estén mirando? De hecho, el pie no lo trae enyesado, solamente lo trae con venda.
¿Cómo puede ser posible que la tengan desde la 1 de la tarde y casi hasta las 8 de la noche? Se me hace injusto y todavía que le hagan saber que la van a pasar a lo último porque no aparece en el sistema cuando se estuvo batallando para poder saber cuándo tenía la cita para que salieran con esas cosas. Entonces, a lo que voy, todo está súper bien, bendito sea Dios. La recuperación ahí la lleva muy bien, ya les enseñé ahorita a ustedes todo cómo va, gracias a Dios, no tiene infección, todo está corriendo súper bien, los únicos detallitos son esos, que la verdad, ay no, lamentablemente, gracias a Dios todo, estoy muy sanita y todo, y le dijo a mi hija, ay no hombre, un chistecito de eso te sale, no caro en estarte la recuperación, las vueltas, los malos entendidos, la mala información que te dan, que no apareces en el sistema, que te hacen venir y que puras cosas así. Y a lo que voy, que al final de cuentas la pobrecita batalla, pues porque no es como que vaya y una no tiene carro, tiene que estar viendo una, la lleva mi hermano o agarra un Uber, porque ya sea que ella tiene que estar yendo a un cierto horario o ya sea que de repente la mueven para otro y así. Entonces es un problema, chicos, aunque no crean. Pero como les digo, bendito sea Dios, todo está bien. Ahora lo único que pasa es que les digo, ya pasamos ese proceso, le digo, pasó ella ese proceso, más que nada aquí es ella, ¿no? Que es ella la que está pasando esta situación. Pero aquí lo que no sé, yo la verdad no sé y no le he preguntado si ya el doctor le dijo cuál va a ser el siguiente proceso para poderle retirar, porque los clavos se los van a retirar. No sé si le vayan a volver a abrir para volverlos a quitar. No sé cómo vayan los alambres que trae ahí nada más en el huesito. No le he preguntado. Y ahí me da cosa nada más porque la verdad, ay, todas las sensaciones así en los huesitos me da cosita. Pero bueno, chicos, son cosillas que pasan. Y lo otro que les platicaba de que se conllevan a muchas cosas es que es verdad. No hay nada que esconder ni de qué asustarnos, es la cruda realidad. A veces así pasa, de que hay muchos problemas y así me pasa y no es como que yo diga, ay, me estoy victimizando y todo, no, chicos, es que es normal. Mira, si en la vida, en una relación no tienes problemas, es que no hay nada, es como que no importa, ¿sí me entiendes? Pero lastimosamente así somos el ser humano, somos muy problemáticos. Algo tan sencillo que lo podemos solucionar, a veces el ser humano lo complicamos tanto. Pero pues ni modo, realmente todo el ser humano somos perfectamente imperfectos y no va a haber manera de que podamos ser tan perfectos y que diga, ay, vamos a actuar de una manera racional todo el tiempo. A veces no es así, nos equivocamos, cometemos errores y esos errores nos implica a veces a poderlos solucionar, no tan fácil, pero también a veces no son imposibles. Bueno, mientras no tenga nada que ver con ahora sí compartir, yo pienso que hay cosas que tienen solución, pues, pero simplemente requieren de tiempo. Y eso es lo que me pasó a mí, chicos. Una, pues, es esa situación. Yo caí en una situación de muchas cosas, pues, como les comento, no nada más son situaciones de mis hijos. Ay, que por cierto, yo pienso que como que la vida se luce, ¿no? Pasa eso y luego me habla mi hijo, me dice, ay, me acabo de cortar en el trabajo y que no sé qué, que lo regresaron del trabajo porque acaba de entrar a trabajar en un restaurante y se cortó el dedo. Entonces en el trabajo no tiene seguro y me habla para decirme que ocupa ir al doctor, que porque lo del trabajo le dijeron, ve al doctor, revísate y ya después vienes y nos dices cuánto fue todos tus gastos. Ay, le digo, ¿y cómo le haces? Y lo me dice, pero es que no tengo para ir y que no sé qué. Le digo, no, hombre, esos trabajos de plano, la verdad, yo no sé si soy muy exigente o de plano sueño con algo que digo, pero la neta se me hace mala onda. ¿Ustedes qué piensan?
Les digo, no estamos hablando de nombres ni nada de eso porque no quiero tener problemas. Yo sé que nombrar una empresa o también nombrar el nombre de una persona también no es tan facilito, chicos. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla aquí en las redes porque te puedes meter en problemas a veces. Pero a ver, yo les cuento algo. Por ejemplo, a mí en lo personal, a mí se me hace mala onda que si tú tienes un empleado y están trabajando y tiene un accidente, le digas, vete, atiéndete y después vienes el lunes que te voy a pagar y ahí te pago lo que hayas gastado. A mí se me hace muy mala ética profesional, se me hace que no es un lugar muy serio, porque para mí lo más ideal es, vas, no tienes seguro, vete, aunque sea un lugar, nosotros decimos aquí como en México y en todos los lugares similares, es un lugar donde cualquier persona puede ir y porque obviamente es mucho más económico y te sirve súper bien para una emergencia de estos casos. Entonces, ok, si la empresa no quiere gastar mucho en un lugar muy particular, porque obviamente pues no quieren tener gastos, entonces, ok, no tengo una persona asegurada, pero mínimo respondo. Pues vete aquí a la farmacia o algo que te revisen, te laven o algo y cualquier cosa nosotros llevamos los gastos, ¿no? No hay seguro. Pero no, eso le dicen, vete y te pagamos el lunes y nos trae la receta y nos dices cuánto fue. No, hombre, la verdad que se pasa. Y pues, ¿qué pasa? Nomás me cargan de puro estrés, chicos. Me cargan de puro estrés. Porque a mí a veces me agarran en curva. Me agarran en curva con las cosas y todo eso. Y aunque no lo crean, les comento, uno puede decir, ay, qué tan complicado, no, chicos, la situación no está tan fácil. No tenemos como para tirar para arriba para que uno diga, te agarran situaciones así, de repente que a lo mejor son cosas que uno puede decir, ¿qué tanto? Mijito, una cosita así, por muy bajito vas al doctor y ya te echaste 1,500 entre curaciones, entre las consultas, entre el medicamento y que si te van a coser y que no, sí que sino unos 1,500, 2,000 pesos. ¿Cuánto te lleva aquí? Como te echas unos $100. Y alguna persona para que gane $100 aquí en Tijuana tan fácil, o sea, no es fácil, no estamos como en Estados Unidos que ganamos y nuestro dinero vale más. Aquí el dinero vale igual. Ya mira que anda aquí la Joana. Omar que trabaja mucho, dice quién. Sí, es mejor empresa con seguro, exactamente, corazón, pero te voy a decir una cosa. Acaba de entrar. Muchas veces no les dan seguro luego a la primera. Cuando no son lugares serios, no les dan seguro a la primera. Y yo pienso que ahorita, como es una temporada donde va a haber mucho movimiento porque ya se vienen las vacaciones de Semana Santa, yo siento que están recaudando bastante personal porque se les llena el lugar, ¿no? Pero siento que no los aseguran porque imagínate, para poderlos dar de alta tienen que pagar, ¿verdad? Y tienen que estar pagando el tiempo que ellos estén dados de alta. Y si ellos tienen la idea de nada más contratar personal temporalmente, no les dan seguro por ser temporales. Y ahí es donde la verdad se pasan. No deberían, y para mí no es muy recomendable no agarrar un empleo donde es temporal. Yo les digo una cosa, yo no agarraría un empleo donde es temporal. Pero muchas veces te dicen y muchas veces no te lo dicen, muchas veces no te avisan. Muchas veces te hacen contrato por 3 meses y te dicen, si no, después de 3 meses, dependiendo, ya sea porque la empresa nada más te ocupaba para ese tiempo, o ya sea que nada más te dan ese tiempo de prueba, por si esos 3 meses no les gustó algo de ti, vas para afuera, ya no te renuevan el contrato. Pero en ese tipo de lugares, a mí cuando son así, no me gusta agarrar así de temporal. No te dan seguro ni nada. Aunque les voy a decir una cosa, yo soy bien afortunada, les voy a decir algo porque en mi trabajo nunca tuve un problema así que accidentes de trabajo. Más que cuando estaba chiquecita, que me agarró una máquina, sí les platiqué esa cosa, ¿no? Que me agarró una máquina de presión, el cabello, en esta parte de aquí.
Y yo, no, es por eso que a lo mejor yo creo me dan unos piquetes, ¿verdad? Traigo mucho eso en la cabeza, es que he traído muchos piquetes y me acuerdo que me dijo Joana, creo que fue Joanita, ¿verdad? No sé qué me dijo de ustedes, que me pusiera alcohol o algo que me refrescara porque eso era estrés, ¿no? Y como cada vez que me pasa eso me acuerdo de ustedes, de que me dijeron eso en el chat. Nada más que yo lo que hago me meto la mano y me empiezo a jalar el cabello así con los dedos para poderle, ¿cómo se dice? Quitar un poquito de tensión en esa parte. Pero les digo, nunca he tenido la necesidad y más que cuando estaba también más joven, pues jovencita, más jovencita. Yo me quiero sentir bien joven siempre, ¿verdad? Cuando me estaba jovencita que jugaba fútbol, acuérdense que les platiqué hace tiempo en un live que yo hacía deporte cuando estaba chiquecita, me gustaba mucho jugar fútbol y duré muchos años jugando, ¿no? Y en una de esas, jugando, yo hice una media vuelta porque me burlaron así con la pelota, ay, yo bien experta, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues te mueves rápido, pero yo al dar la media vuelta, cuando hice esto, me caí, pero otra chamaquita me cayó encima. Entonces, al momento de caer, pues el peso de las dos me tronó. No me pasó lo que le pasó a mi hija, bendito sea Dios. Lo mío fue un esguince nada más. Y ya, pasó eso. Me acuerdo que me quedé tirada ahí a media cancha de fútbol, ahí risa y risa, porque hay dolor que en vez de que te pones a llorar, te hace reír, ¿verdad que sí? Yo no sé por qué a mí me da por reírme. Cuando me da un dolor así muy fuerte o nervios, me da mucho por reír. Y bueno, lo he descubierto en ocasiones que he estado así situaciones fuertes y me ha pasado, ¿eh? No crean que nomás lo descubrí porque mi idea loca se me vino, no, porque ya me ha pasado y me he dado cuenta. Y ya después pasó el dolor y todo, me salí de jugar, después de rato regresé porque pues la Ingrid es bien, uy, como bien aferrada y luego estábamos jugando la final, creo. Y dije, no, 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 yo tengo que regresar, claro, la Ingrid tiene que quedar adentro. Aparte era muy buena, la verdad, porque jugaba entre medio y defensa, entonces no había manera de que era muy pirinola de que mi otra amiga se pudiera acoplar con su otro, con otra persona para que estuviera cubriendo con ella y pues las dos éramos como que teníamos que estar ahí las dos juntas, ¿no? Y recuerdo que, ándale, al otro día me voy al doctor y traía el pie, me voy a trabajar y traía el pie como sapo, se me puso bien gordo, totote, y ya se me miraba morado hasta arriba. Y como tengo un tatu aquí en el tobillo, ya ni se me miraba, así que se me puso bien oscuro, 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 pues de lo moradito que lo traía. Y pues ya me mandan de ahí al doctor, me sacan radiografías ese mismo rato y ya, fédula, regreso en muletas. Y ahí, ni las muletas me pararon, chicos. Pero eso son las únicas veces y cuando he tenido mis peques. O sea, son las únicas veces que yo he tenido así que pisar hospitales. Bendito sea Dios, no he tenido ni lo voy a traer ni nada de eso, pero no, o sea, no me gusta nada de eso. Te atienden bien mal. Oigan, tan como cuando me alivié de la poleta y dice, no, Johnny, les voy a decir una cosa, Johnny ahora con lo que pasó con Cristo, se quedó sorprendido de cómo atienden y todo, porque allá en el sur, fíjense, él me dijo, no, la van a operar rápido y le van a dar hasta unas muletas ahí todo, le dije yo. ¿De dónde crees que le van a dar? Le dije yo, ellos no te dan nada. Sí, sí te dan, porque dice que allá donde es él, cuando él le pasó un accidente, obviamente lo operaron, creo que también fue de un pie que lo operaron, pero él todo fue muy rápido y fue por parte del Seguro Social. Le digo, no, mijito, pues no todos los lugares actúan así de rápido. Aquí no, aquí no. Y no me creía y me alegaba y me alegaba. Y hasta que ya al último dijo, ¡ah! Y ahora con todo el merequetengue que ha visto que se hace para estar viendo sus lugares, ya se quedó así como que, dice, ay no, dice, no, dice, ojalá y Dios quiera uno no tenga la necesidad de estar así, dice, porque si no uno ahí queda,
ya se dio cuenta que ahí son lugares que en vez de ayudarte, pues te medio ayudan, porque hay una señora que le dijeron venga para dentro de 20 días porque hasta esa fecha llega, hasta esa fecha va a llegar la medicina. Y yo dije, en la torre, ¿cómo que 21 días? Miren, se los prometo, en 21 días regrese, hasta esa fecha va a estar la medicina. Dije, no manches. Imagínate, estás todo súper mal y te dicen en 20 días regresan, esos 20 días ya no llegaste por la medicina. Chingues esa. No, nos cambian mal. Entonces yo hice puros corajes esos tiempos. Y más aparte de los corajes, yo arreglando todos mis pendientes y mis situaciones también que se me desbordan en mi mundo personal, chicos, porque es la verdad. También somos personas, seres humanos, y tenemos problemas a veces, no grandes, pero yo les voy a decir una cosa, a mí sí me descontrola mucho. Yo dependo casi todo, no casi todo, todo depende del Johnny. Y cuando estamos mal y todo, pues para mí es muy difícil hacer cosas y estar bien. ¿Por qué? Porque si la situación no está muy bien entre nosotros, todo se hace mucho descontrol. Y no es como que estemos de que digan, ay, ¿a poco estaban tan mal o algo? No, pero es que ya es como se van cargando días y una cosa y si no es otra y luego el su trabajo, pendientes, presiones que trae y todo eso. Y miren, todavía hasta ahorita andamos con pendientes que no hemos podido cubrir bien aquí en la casa. Pero pues bueno, chicos, yo dije, no. Les voy a decir una cosa, yo dije, me voy a conectar pasando el tratamiento dental para ver qué cocino y voy a hacerme unos calditos, verduritas y todo. Pero como vi que me estuvieron haciendo largas de que no, para tal día ya me lo recorrieron hasta el viernes, dije, no, dije, ya hasta el viernes, ya no me voy a conectar otra vez esta semana, si no va a ser una cosa y otra. Le dije yo, ¿ni sabes qué? Les voy a decir la verdad, con toda la honestidad del mundo. Y dije, no sé qué hacer de comer. Una, no hemos estado casi, bueno, de hecho aquí en casa no he estado cocinando casi, les puedo decir. Cuando yo les digo no he cocinado, es porque no he cocinado cosas diferentes que las pueda compartir. Por lo regular son cosas simples, que unos huevitos, que cosas así, X. Pero ahora sí que no hemos tenido ni esa chance. Y luego más por la situación, como les comento, que estaba. Entonces le digo a Johnny, ¿qué hago? ¿Qué hago de comer? ¿Qué hago? Es que no sé qué voy a hacer de comer. Johnny no quiere comer. Ahorita anda en el mood de que se va a limpiar y no sé qué tanto. Ok, no pasa nada. Dije, ya sé. Me voy a hacer esas piñitas porque se van a echar ahí a perder. ¿Por qué? Porque está haciendo un calor. Ahorita nos vamos y pues se queda todo encerrado. Dije, se me van a quedar. Voy a hacerme, le dije a Johnny, algo refrescante para pasarla ahorita, le dije. Y ya, aproveché, chiquillos, aproveché. Ustedes me entienden lo que les digo, ¿verdad? Y aproveché y dije, de aquí soy. Y me conecto con ellos. Oigan, y pues así está el rollo, mis corazones, para leerlos un poquito. Es que les cuento, no quería que se me olvidara esta parte que les platiqué de lo que pasa, pues, en esas estancias. No quiero decir nombres, no quiero perjudicar. Les cuento, porque para lo malo, ¡ay! Corren rapidito los videos. Ojalá así fuera para cuando quisieran compartir por apoyar o algo las personas, ¿no? Pero la verdad, no. Pero cuando es para algo malo, o para quemar, o para criticar, o para poder hacer algo viral que tenga que ver para perjudicar, para eso vuelan las cosas. Les cuento que en estos días hubo les cuento una anécdota, para no decir muchos nombres y no perjudicar a personas, pero resulta que hubo una situación que fue un malentendido, ¿no? Y otra persona se le ocurre subir eso en su página. Pues esa persona nunca se imaginó que dice, ay, pues a mí casi ni me miran, qué tan importante puede ser mi contenido como para que alguien lo tome y se le haga llevar a cierta persona, ¿no? Pues les cuento que subió el video esa persona con ese pensamiento como el que uno tenemos así,
que nos autosaboteamos y que tenemos el síndrome del impostor, pero pues resulta que cuando lo subió no duró mucho tiempo que le llega a la persona, al dueño del personaje al que estaban subiendo, del quien estaban hablando. Y órale, no eran mala onda, pero saben que después los videos se sacan de contexto. Entonces, ¿qué pasó? Oigan, ahí va un mitotazo y de repente se empieza a hablar, oigan, ¿sabe qué? Que hagan un favor y que se está hablando de esto y esto y esto y que es a lo que voy. No les puedo decir mucho con santo y seña para, como les comento, me la voy a regar en decir aquí también, ¿no? Pero les platico un poquito que así pasan con los videos. Cuando menos te lo esperas para lo malo, corre y vuela. Entonces yo por eso no quiero tener nombres ni nada de lo que estoy platicando aquí en las estancias estas que nos suceden pues para evitar un problema. Al rato me van a mirar en las noticias. Al rato ya no les voy a grabar desde mi cocina, les voy a estar grabando desde otra parte, chicos, mejor no. Te vas a ir en junio. Oigan, chicos, 48 grados es Buenos Aires, ahí cuánto llego, Fabiana, no. Sazón mexicano, ¡Olis! Dice, con las cáscaras de piña hubieras hecho tepache. ¿En serio se hace con las cáscaras de piña? El otro día estaba diciéndole es que no es como amigo, un compañero de Jonathan, y le estaba diciendo de que su esposa creo hacía tepache, creo que estaba diciendo eso. Y yo nunca he probado, ¿sabes una cosa? Ni siquiera he probado el tepache. Es que aquí en Tijuana, les voy a decir una cosa, sí hay lugares donde te venden cosas así ricas, pero necesita ir mucho como a los lugares más turísticos, más así, donde te pueden llegar a vender cosas así, pues, porque, por ejemplo, no es como que yo pueda ir a un lugar y cualquiera sepa hacer tepache o te vendan. Nomás sé que está muy rico. No sé, pero vamos a probar un día. Este es un recordatorio. Robertita, ADB, ya sé que me oyes, ya sé quién es Robertita, ¿te pasaste? Ay, AD, qué bueno que viniste. Por cierto, saluditos, ya sé quién es Robertita, es show, algo así se llama el programa, ¿no? Ya la miré, te pasas, no hombre, bueno fuera. Ah. Dice, confía en Dios, nuestro próximo auxilio, donde vendrá mi socorro. Ingrid, viene de Jehová. Claro que sí, corazón, sí confío en Dios. Pero les voy a decir una cosa, es normal que como ser humano a veces tengamos altibajos, a veces vamos a estar muy positivos y a veces vamos a estar con una forma de ser negativos, pero es normal que nos sucedan ese tipo de cosas en la vida porque el ser humano así somos. Y luego más en estos tiempos que la verdad nos gobierna mucho el estrés, nos gobierna porque es muy difícil poderlo controlar. Yo les digo una cosa, yo en este tiempo no pude controlar mi estrés, no lo pude controlar. Y les digo por qué no lo pude controlar, porque si yo lo hubiera podido controlar, hubiera podido tomar muchas cosas más a la ligera, hubiera dejado que mi cerebro se abriera más la mente para poder enfocarme en otras cosas que fueran más de productividad y no nada más estar enfocada en el pensamiento negativo, que cuando estás tanto tiempo enfocado en el pensamiento negativo, no le das puerta para poder pensar bien, correctamente y poder abrirle a poder abrirte más puertas, pues, y eso me pasa a mí. Como me pasa esta situación de que les digo que me siento ahorita en este círculo sentí como que entré en un círculo de estancamiento, de que si no es una cosa, que si no es otra, muchos desacuerdos, muchas cosas que no estaban pasando bien, y en vez de tranquilizarme, pero es que es algo bien difícil, chicos, eso es algo que yo lo puedo platicar ahorita porque ya ese sentimiento ahorita ya lo pude dejar un poquito a un lado, pero en su momento es como que te encapsulas y es bien difícil tú mismo
darte cuenta en la situación que te encuentras, estudiarte y tú mismo autovalorarte y después aconsejarte y salir de ahí de ese problema. O sea, ¿cómo le puedes hacer para tú mismo hacer solo? O sea, yo sé que muchos dicen, no, pues no necesitas de ayuda, solamente de Dios. Sí, por eso. Tú solo lo tienes que hacer, pero siempre y cuando buscando de Dios para que Dios te aclare tus pensamientos. Pero para eso no nada más no es como que te sientes y digas, ay Dios mío, ilumíname, dime qué tengo que hacer ahorita. No. O sea, claro que no. Sí le estás pidiendo a Dios constantemente desde el fondo de tu corazón, pero llega, o sea, todo es un proceso. Entonces, a lo que voy, chicos, yo pasé en esta situación donde me empezas. Les digo una cosa, me sentía frustrada y de repente me siento así. Pero ahorita ya tengo una idea donde esa frustración en la que me empecé a sentir estos días atrás y que me empecé a sentir como atada de manos de que qué chintreguas voy a hacer, me ayudó muchísimo para a la vez, bueno, es que no lo puedo decir que fui yo, porque yo les digo una cosa, para mí es que Dios me ayudó. Estuve pasando este proceso, estuve hablando con Dios y al final de cuentas siento que Dios me dio la solución. Ahí les voy a decir por qué. Miren, resulta y resalta que yo he estado, aparte de toda esta situación que hemos estado viviendo y todo eso, trato de tener un poquito de tiempo y de perdida, estarme empapando de lo que estamos haciendo aquí, estarme poniendo al corriente con información, qué cosas puedo seguir haciendo para mejorar, cosas que tengo que cambiar, porque lamentablemente yo soy una persona que tengo un sueño y ese sueño lo quiero cumplir, pero ese sueño cuando yo veo que se me ponen muchas dificultades y todo, yo sé que me frustro, yo siento que todas las personas nos frustramos, ¿no? Entonces llega ese momento donde empiezo a sentir esa frustración y empieza el desánimo, se te empiezan a venir los desánimos, empiezas a ver las cosas con una monotonía, porque así me empiezo a sentir, yo empiezo muy fácilmente, chicos, yo me empiezo a sentir en una monotonía y yo digo, esto tengo que cambiarlo. Porque a mí no me gusta la monotonía y cuando yo siento que ya es así, yo tengo que hacer cambios. O sea, no puedo, no sé por qué no puedo ser así, de tener paciencia. Entonces, este trabajo que estoy haciendo con ustedes, trabajo que estoy haciendo con ustedes porque es un trabajo, ustedes lo saben, ¿verdad? De antemano, cuando estamos haciendo una receta, cuando es un trabajo, claro, chicos, que es un trabajo. Y digo con ustedes porque si ustedes no están conmigo, esto no funciona, eso es un equipo. Ya les platiqué el otro día, ¿no? ¿Qué quieres aquí, mi amor? Me hace cara de sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Pues resulta y resalta que me empiezo a sentir con desánimos, me empecé a sentir como una parte muy frustrada, porque empecé a darme cuenta que las cosas no estaban resultando como lo que yo traía en mi mente. Les cuento, lo disfruto y me encanta lo que hago, pero la necesidad que yo tengo de salir adelante y las responsabilidades que yo tengo me hacen sentir a veces que me frustre. ¿Por qué? Porque obviamente es un paso a la vez. Todo lo que hago aquí es un paso a la vez. No se va a poder ver de la noche a la mañana. Esos son pocos casos de éxito que uno dice, wow, fueron milagros y todo. Pero no somos esos casos, ¿no? Aquí el punto que voy, que yo veo mi situación y me empiezan a pasar cosas difíciles y me empiezo a desanimar, me empiezo a sentir frustrada, me empiezo a sentir como, ¿qué hago? Quisiera hacer muchas cosas, a veces el saber que no puedes porque tienes que hacerlo todo, también paso a posito. Me empecé a sentir así, chicos, les voy a decir la verdad, me empecé a sentir así. Entonces, a raíz de eso, empiezo a buscar información, qué puedo hacer y qué puedo hacer y qué puedo hacer, y encontré una información muy valiosa que yo sé que a muchas personitas les va a servir. Por ejemplo, está Joanita, que ella comparte contenidos a Sol Mexicano, y muchas personitas más. Por ejemplo, está este compañero que es siempre fuerte, él también comparte contenido y esta información es muy valiosa, chicos, los que le voy a compartir. Yorkael, buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué hay de cenar? Yorkael, mi corazón,
Fíjate que no hice cena. Mira, ¿es normal que se separe esto, chicos? No sabía yo. Hicimos un batido mira, pero Johnny no vino a recogerlo. Hicimos un batido de piña con envase de leche, bien delicioso. El día de hoy hicimos esto nada más, chiquillo, ¿ok? Pero es una receta espectacular porque es para aquellas personitas que ahora que ya se viene el verano, bien, pero bien perris, estas bebidas son bien refrescantes. La verdad son espectaculares, a mí me gustan muchísimo. Ya la idea la tienen, ustedes le van a poner la intensidad del sabor como ustedes quieran. Si quieren que esté muy intensa la piña o si quieren que esté muy dulce. Okiroki. Oigan, y hablando sobre de ese tema, qué bueno que me preguntaron de la recetita. Ahí va el punto que les iba a platicar. Resulta y resalta pues que empiezo a notar, yo les voy a decir una cosa, todo el creador de contenido tiene que estar revisando sus estadísticas todos los días. ¿Por qué? Porque no es como que estés con obsesión de ver que haya movimiento, no, pero sí tienes que ir viendo qué es lo que te está funcionando y qué es lo que no, para obviamente ir mejorando cada vez más. Claro, porque de eso se trata esta vida, hay que ir mejorando, todo en esta vida lo tenemos que ir mejorando y aparte que nadie somos expertos, ¿no? La experiencia te la da conforme tú la vas a ir, conforme va pasando el tiempo y como la vayas practicando, ¿ok? Pero bueno, el punto es que resulta que me empiezo a dar cuenta, empiezo a ver tutoriales y empiezo a ver información que muchos no te dicen. Yo ya les había comentado a ustedes que los lives te ayudan muchísimo en su momento porque YouTube te recomienda, siempre y cuando estés teniendo buena interacción en el live. Las interacciones son los comentarios, que haya movimientos en el chat y la otra que haya likes y todas esas cosas. De esa manera YouTube en su momento va a compartir tu like porque se da cuenta que bebé, ven, porque se va a dar cuenta que le está gustando a la gente el contenido y entonces, ¿qué es lo que hace? Ok, si ya le gustó a esta... Sí, espérenme. Ven. ¿Qué dice YouTube? Si ya le gustó a esta cierta cantidad de personas, entonces ya pasó la prueba, vamos a mandárselo ahora a estas otras personitas. ¿Ok? Bebés. Shu. ¿Y qué pasa? Pues resulta que lo va a compartir, pero siempre y cuando esté en su momento en tiempo real, porque ese es un en vivo. No, bebés, me van a tirar el tripié. Y resulta que una vez que el video ya lo hayas dejado grabado, se los compartí el otro día, es muy difícil que YouTube vaya a recomendar tu video o tu live. Te voy a decir por qué. Porque ya no se están viendo en tiempo real. Entonces ya no lo va a compartir igual. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente sí, en el transcurso que tú estás en el live 1, 2 o 3 horas, pueden llegar a entrar 10,000, 15,000, 30,000 personas, porque bendito sea Dios, hemos tenido lives que nos han llegado hasta arribita de 30,000 personas. Y estoy muy agradecida y todo, y me siento muy feliz porque los lives han sido un gran apoyo para mí. Y sobre todo, chicos, estoy aprendiendo mucho. Y más que nada, creo que esa es la parte que más me gusta, porque les digo una cosa, cuando yo estoy haciendo una receta grabada, no me siento con la misma... ahora sí que les puedo decir, no me puedo desenvolver igual porque yo sé que no están en el momento presente, o sea, yo sé que no están en tiempo real y para mí me hace como que, fíjense, mi subconsciente o algo dentro de mí me hace como que ser un poquito más reservada cuando estoy haciendo un video grabado a cuando estoy en el en vivo. Como les comento, a mí me encanta porque siento que el tener la conexión de las personas me transmiten toda su energía y me siento súper feliz, ¿no? Pero lastimosamente, después de que termina el en vivo, ya no vamos a poder tener las mismas vistas que están como cuando estamos en su tiempo real. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Por ende, no se mueve el video, no se comparte con más personas, no tiene vistas
y estás estancado. Estás teniendo nada más vistas, nada más en su momento. Y ya lo demás puedes tener 10, 15, 20, 30, 50 vistas y va a ser muy raro que se mire. Porque es obvio, si yo tengo cómo hacer un smoothie o un batido de piña con leche y alguien busca y pone en el buscador, porque YouTube es un buscador, sabemos eso, no es una red social, ¿no? Entonces YouTube le pone, ¿cómo hacer un batido de piña con leche? Entonces yo puse ese título, ¿ok? ¿No? Y entre los títulos que puse, por casualidad, por eso es el SEO. El SEO es bien importante, el título, miniatura, descripción y palabras claves. Para eso es, chicos, para cuando alguien pone cómo hacer un batido de piña con leche. Cuando alguien pone ese título, si tú tienes un buen SEO, probablemente puedas aparecer entre los 10 primeros videitos que aparecen como recomendación. Si tú no haces SEO, pues nunca vas a aparecer. Nunca vas a aparecer en una búsqueda porque no hay una palabra clave con la que la persona te pueda encontrar o YouTube pueda recomendar tu video. Entonces, por eso es bien importante el SEO, ¿no? Pero, ¿qué pasa si entre esos videos, 10 primeros videos, porque si se dan cuenta que en el feed, cuando tú haces la búsqueda de un video, ay, mi amor, tengo una mala suerte con ustedes, que si no ladran o vienen y me interrumpen. Que si ustedes buscan cómo hacer un sobre de carta, ahí me apareció X, ¿no? ¿Se dan cuenta que les aparecen los primeros 10 videos aquí? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es aparecer entre estos 10 primeros videos, porque por lo regular, siempre todo el ser humano le damos clic a los primeros videos que nos recomiendan. Si tú apareces en los 100 hasta abajo, ya es bien difícil que alguien los mira. Eso es un punto muy importante, por eso es súper importante el SEO, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué? Por casualidad alguien se encontró, bueno, YouTube recomendó mi video, pero entre los videos está el mío, donde estoy haciendo yo cómo hacerlo. El video está súper bien, está muy bien explicado y está muy rica la receta y tiene muy rico sabor. Pero ¿cómo va a saber la persona y cómo va a confiar en mí? Ay, Dios. Y le dije a Johnny que si los escuchaba que estuvieran así, que si me ayudaba y los metía al cuarto. Y mira, parece que le dije, mándame a los 3. ¿Y qué pasa, chicos? Que YouTube, si está mi video que tiene 2 horas, porque yo me agarré platicando con ustedes en el en vivo, porque de eso se trata un en vivo, platicar a la vez, tener esa conexión con las personas, al mismo tiempo estar haciendo algo creativo, no nada más platicar, ¿no? Que se puede nomás entrar y platicar, pero mi nicho no es así, chicos, mi nicho es de recetas de cocina. Entonces no tendría caso que yo esté confundiendo el algoritmo de que nomás vengo y estoy platicando con ustedes como un podcast y no les esté compartiendo una receta. Entonces a mí me va a perjudicar esa parte, por eso no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una receta con 5 minutos, 3 minutos, donde les explican en ese tiempo cómo hacerlo, y la mía de 2 horas, pues ¿qué es lo que pasa? Van a verla más cortita, ¿verdad que sí? Denme un chance. A ver, déjenme solucionar este problema porque la verdad ya me sacaron el tacón. Vete para allá arriba. No me importa que hagan berrinches. Hijos del boli. Es que, chicos, no más están ladrando. Parece que nomás hablo y me hacen el coro. No, que se vayan para allá. Ahorita yo no puedo estarlos ahí oyendo. Bueno, el punto es ese. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya no van a ver la receta donde son 2 horas, 1 hora. Van a preferir ver una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso YouTube no los recomienda, chicos.
Por eso, porque YouTube tiene bien estudiado el algoritmo y cuál es el algoritmo, lo que le gusta a la gente, ese es el algoritmo. Si tú ves videos shorts y no ves contenido de likes y no ves videos de 10, 15, 20 minutos, más que puros videos de shorts que son entre 1 a 3, bueno, ya los alargaron ahorita a 3 minutos, y tú haces eso, pues YouTube no te va a recomendar ningún otro tipo de contenido más que puros videos shorts. Si tú ves muchos videos en vivo, YouTube te va a recomendar en tu feed, la mayoría, tu algoritmo va a ser de puros lives, casi te va a dar puras recomendaciones. Si tú ves contenido de puro video, de formato largo, que son grabados de 30 minutos, 20 minutos, de 10, 15, entonces te va a recomendar, y así sucesivamente es como es el algoritmo. Ahora, hay una cosa, chicos, a mí, como es muy difícil para mí la parte de, déjenme quito esto, para mí es muy difícil esta parte de estar creando mucho contenido. Les voy a decir por qué. Porque al momento de nosotros crear cualquier contenido que quieras hacer, es inversión, chicos, y a mí esa parte de estar invirtiéndole y todo eso, ahorita ahora sí como dicen, estoy en aprietos bien duro para mí. Yo estoy siendo honesta, chicos, yo siempre les he dicho, esto que ustedes están viendo aquí no es mío, es casa de Johnny, yo no me siento como parte de mis logros, cosas que yo no he logrado, no son cosas, pero yo siento pues que esto, mientras yo esté con él, pues lo voy a utilizar y disfrutar, la verdad, lo que es, aprovechando, sacando provecho. Digo, pues si tengo una cocinita, bueno, aunque les voy a decir una cosa, cuando empecé a hacerlos en vivos, cuando empecé a hacer los videos largos, bueno, cuando empecé a hacer en YouTube más bien, no tenía ni cocina, ya les platiqué, entonces no, ese es el punto, ¿no? Pero obvio que si Dios me está dando esta bendición para poder ahorita compartir en este momento estas cosas, pues ¿qué voy a hacer? Las voy a aprovechar, ¿no? Entonces, tengo todo esto aquí, pero también me hace falta invertir mucho en otra. Entonces, ahí va el chistecito. Entonces, estuve viendo unos cursos de marketing, en este periodo, chicos, estuve viendo unos cursos de marketing y donde me di cuenta que no hay necesidad de que yo tenga que grabar todos los días un video para que los ingresos míos suban. Y les voy a decir por qué traigo esa parte. Porque tengo una necesidad, chicos. Si yo no hago que mis ingresos suban, yo no puedo seguir invirtiéndole a las recetitas que yo quiera hacer. Yo quiero hacer recetas de muchas cosas y yo necesito invertirlas. ¿Sí me explico? Porque no me las regalan. Y claro, Johnny me ayuda y todo, pero no es lo mismo que yo vaya y haga algo que yo quiera y a la hora que yo quiera, a que tenga que estarle pidiendo o depender qué es lo con lo que él me va a ayudar. Entonces, es normal, no lo vayan a tomar como, ay, que porque esto, pero eso no es normal, chicos, porque todo cuesta. Entonces, yo no me gusta estar cargando mucho esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me puse a buscar videos, ¿cómo le tengo que hacer para mejorar? Ok, ya me di cuenta que los likes no me van a ayudar mucho para poder subir más los ingresos, que por cierto, Omar, muchísimas gracias, Omar, por el apoyo que nos brindaste, de los superchats que nos has regalado, gracias, corazón. Dios siempre te lo va a multiplicar muchísimo, pero la cuestión es esta, yo que dije, con que haga 2 videos a la semana y de live y uno grabado, con eso puedo sacar contenido para toda la semana. Les voy a decir por qué, chicos. Miren, los videos, los likes prácticamente me ayuda a tener conexión con las personas en su momento. No nos va a generar mucho, para decirles la verdad, porque somos un canal muy pequeño. Investiguen lo que quieran para que vean si lo que yo estoy diciendo es mentira. Yo he tratado de estudiar lo que más que pueda el tiempo, voy a seguir estudiando muchísimas cosas, y los likes no es una fuente que te pueda ayudar a tener ingresos grandes. O sea, no es la mejor alternativa
para poder decir, uta, vas a crecer y generar mucho de ahí. No. Entonces yo dije, pero yo no quiero yo no quiero dejar de hacer live porque esa es la parte que a mí me gusta. Es como mi hobby y es como que mi lugar, como les puedo decir, ese es en el lugar, en mi espacio donde yo puedo ser yo, donde puedo reírme como yo me quiera reír, donde si yo quiero me saco un moquito y no me importa porque lo estoy haciendo conscientemente de que puedo ser libre, no importa. Un decir, ¿no? Obviamente con todo respeto lo digo, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces esa es una parte que no la quitaría porque es algo de mí que no lo voy a quitar, pero yo dije, tengo que buscar la manera de cómo mejorar. Dije a la otra, es muy difícil para mí estar haciendo lo de apenas estoy ahorita acomodándome con esta partecita de estar haciendo una receta grabada por semana, aparte de los lives. Dije, ¿qué otra cosa? Pues resulta que en varios lugares donde son coach de marketing, mire, bueno, 2 lugares en específico, 2 lugares que les puse mucha atención. Y la otra, pues yo también ya lo había escuchado, pero estos 2 lugares sí estudié muy bien y resulta que ahí les va. Resulta que si yo hago un live ahorita con ustedes, como después de que yo termine de hacer el live, ya va a ser muy difícil que se lleguen a ver las recetas que yo estoy haciendo. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a meter estrategias. Después de que ya lo he grabado, voy a bajar la receta, la voy a editar y voy a cortar todos los espacios libres donde a lo mejor donde estemos platicando, donde no tengan nada que ver con la receta. Y nomás voy a dejar como todas las recetas grabadas, nada más los puros puntos donde se está haciendo la receta. Y lo voy a tener que subir como un video nada más así grabado, editado. Y aparte va a estar el live para que esté totalmente el video en vivo para las personitas que les gusta ver el mitotaxo o que quieran estar ahí o entretenerse. Mira, les voy a decir una cosa, yo soy una persona que si yo estoy haciendo limpieza o estoy haciendo algo, a mí me gusta poner cualquier creador de contenido que me guste, que nada más lo pueda estar escuchando, porque a veces no necesito estar viendo qué hacen, nomás con escuchar, me gusta estar escuchando sus historias, su vida o algo, y yo los pongo y yo los pongo sus videos, no tanto para estar viendo, yo estoy limpiando, estoy haciendo algo y los estoy escuchando. Entonces, para eso vamos a dejar los likes. Y les comento esto, chicos, yo no lo quise hacer desde antes porque yo quería platicarlo con ustedes. Ustedes son muy importantes para mí. Ustedes son parte de este proyecto, chicos. Y aparte, yo no quería hacer las cosas sin ni siquiera ustedes habérselos mencionado. Les voy a decir por qué. Tal vez a muchos no les va a parecer y van a decir, no, es que estás usando el mismo contenido, lo sé, porque muchos piensan que por huevonada o muchos creadores lo hacen por no querer subir más contenido, pero en realidad, chicos, son unas estrategias de marketing, todo esto que les digo, que son te funcionan muchísimo y que no nada más lo puedes hacer en los momentos que no tengas para invertir, simplemente son cosas que se deben de hacer. ¿Por qué? Porque una persona que realmente es exitosa no nada más se va a quedar con lo que ya hizo. Eso que ya hiciste le puedes sacar mucho provecho. Mira, un video con un live le puedes sacar contenido, no nada más para hacer el puro video en vivo. Puedes hacer un video corto y puedes hacer, dependiendo, si eres una persona bien fregona, o sea, que no seas como la Ingrid, ¿ok? Que hables cosas importantes y que sea un tema súper importante, tú puedes sacar clips con temas que se hayan hablado en ese minuto, en ese tiempo, y que tú puedas sacar un clip de una información importante, que tú le estés dando algo relevante a las personas, ahí dije importante, relevante, ¿verdad? Bueno, se dan cuenta la importancia de la comunicación, porque no repites las palabras que no repites palabras que nomás no, así como yo, ¿no? Pero bueno, no se fijen en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú le estás sacando provecho y de un video puedes hacer hasta 100 videos. De un video de 1 hora, de 2 horas, puedes hacer hasta 100 videos con ellos. Un ejemplo. Entonces, yo lo que voy a tener que empezar a hacer, chicos, voy a empezar a meter estrategias. Les platico a ustedes para que si ustedes llegan a ver
de los lives que andan circulando videos ahí, no digan, Ingrid, ¿por qué está haciendo esto y por qué los está volviendo a subir? Es que es con estrategia, chicos, todo esto es con estrategia. Hay muchos que miran lives, no les va a llegar la notificación de que subí un video, pero si son personitas que les gusta ver los postres, sí, chicos, por cierto, no me dejen abajo, no sean gachitos. Yo sé que Mari, Joanita, Norma, muchas son mexicanos, muchas personitas, Omar, sí se echan una vueltecita por ahí a los videitos grabaditos, chicos, que por cierto les agradezco mucho su apoyo. Esos sí los miran, esos sí los miran. Pero bueno, les comento esto, chicos, antes de ponerme a leerles poquito, porque eso sí es bien importante. Si a ustedes les sirve, chicos, háganlo. Háganlo. Acuérdense que son 3 públicos muy diferentes. Shorts, videos grabados y en vivo son 3 públicos. Si tú quieres aprovechar esos 3 públicos, entonces me implementa estrategias. Hasta con un solo video puedes repartir para esos 3 públicos. Entonces yo lo voy a empezar a hacer, chicos, por estrategia. No les aseguro que mis estrategias funcionen, porque yo también estoy a prueba y error, y ustedes se están dando cuenta todo este tiempo. Muchas cositas que de repente cambio, de repente salgo con una cosa, de repente salgo con otra, pero es que es parte del proceso, chicos, estoy aprendiendo. Y a mí, sí, les voy a decir una cosa, no puedo quedar así y seguir aprendiendo conforme va pasando el tiempo y a ver qué pasa, ¿no? Los hacemos como un joven. Pero la verdad de las cosas es que yo tengo una necesidad de trabajar y yo sí quiero hacer esto un trabajo para mí. Aparte de que voy a hacer, o sea, lo quiero hacer porque es algo que puedo aprovechar, porque voy a hacer algo que me gusta, que me apasiona, es algo que voy a poder usarlo. Imagínate, no les puedo decir trabajo desde casa porque una de mis metas es tengo que tener mi propia casa, les puedo decir. Porque mi sueño, imagínense qué fregón sería que hiciera en un futuro un set de grabación donde sea una cocina nomás para puro grabar. Ay, porque les voy a decir una cosa, está muy bonito aquí todo y es una bendición, como les digo, es mi nidito y todo, pero es un desafío grandísimo trabajar en tu casa. O sea, tener tu área de grabación, pero ahí mismo también estarlo usando como cosas para, o sea, uso personal y uso de trabajo. O sea, es la palabra correcta, ¿eh? Uso personal y uso de trabajo. Es bien difícil. Difícil. Yo no lo creía, pero es muy difícil. Pero yo sé que no para todas las personas, pero yo sé que para la mayoría sí va a ser así, porque pues estás mezclando tu vida personal con las cosas de trabajo y hay veces que sí se puede, pero hay veces que se necesita mantener un orden. ¿Sí me explico? Y que si no tienes ese orden, se hace todo un despapalle y así me pasa a mí. Así me pasa. Pero bueno, chicos, esas son las cosas que lo tenía así, que tengo que platicarlo. Más que nada no quería hacer las cosas hasta que no las hablara con ustedes. Porque yo fíjense, hay veces que yo no puedo estar con ustedes y no me animo a estar subiendo contenido. ¿Por qué? Porque siento que no les estoy dando contenido nuevo. Yo digo, no, pues no puedo estar subiendo nomás contenido así, pero dentro de mí me estoy estancando. ¿Sí me explico? Me estoy estancando el pensar así, porque obvio, si no puedo estar o algo, no me puedo quedar con los brazos cruzados y decir, híjole, me pasó esto y no voy a poder estar, pero tengo contenido y no lo voy a utilizar porque mi cabeza me dice, no, Ingrid, ¿cómo lo vas a usar? O ¿cómo vas a poner si no has hecho nuevo? Pero no me doy cuenta que yo solita me estoy poniendo un pie encima, chicos, y no nada más a mí, se lo estoy poniendo a todos. Todos nos estamos poniendo un pie encima con eso, porque tenemos mucho contenido en este canal que se puede utilizar para muchas cosas, buenas, obviamente, que funcione, que sirva, que le pueda servir a las personas y sacarle provecho. Y de esa manera sacarle provecho para que podamos crecer un poquito más, darle un poquito de empuje. Hay que empujar un poquito el avance del canal. Entonces, eso es lo que voy a hacer, chicos. Ojalá, la verdad, me funcione. Deséenme toda la suerte del mundo, chicos, porque ya saben que todos
Todos vamos para arriba con esto, todos vamos para arriba. Y yo, como les dije el otro día, yo no les puedo prometer que no voy a volver a estancarme otra vez en una situación, porque yo estoy bien consciente que mientras no tenga esa parte de decir, ya Ingrid tiene un trabajo 100%, entonces ya las cosas, y no creo, chicos, que les voy a decir una cosa, es bien difícil trabajar y luego dedicarte a esto, porque si algo de afuera se te atora, por lo regular le vas a poner más importancia a lo que te está dejando ahorita, ¿no? Entonces no es como que digas, sí, pero esa parte también estás sembrando lo que vas a cosechar el día de mañana, sí, pero eso que estás cosechando sembrando para cosechar el día de mañana, no te funciona para ahorita salir en este apuro. Entonces, ¿qué pasa? Pues por lógico vas a irte por lo que te va a ayudar a salir del apuro en su momento, y lo otro, con toda la pena del mundo y el dolor de tu corazón, aunque tú sepas que es ay, no puedo dejarlo a medias, porque en vez de subir me estoy estancando. La necesidad que tienes en ese momento no te deja de otra más que ponerle un alto y un parito nada más, y después otra vez a darle. Y así pasa. Y yo sé que mi vida por lo pronto va a ser así, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo ya estoy consciente que va a estar pasando esta situación hasta que yo no pueda, ahora sí que cumplir la meta, pues ni modo, tengo que buscar la manera entonces cómo ingeniármelas para que las cosas funcionen mejor, y esa es una de las cosas que les comento. No son ideas que vienen de mi cabeza, no me crean tan inteligente, tan astuta, tampoco me crean, pero he tratado de estudiarlo un poco para ver qué es lo que puedo hacer para que podamos mejorar con este proyecto, chicos, ¿ok? Así es que deseenme suerte, toda la bendición del mundo, chiquillos, y vamos a darle para adelante con eso. Vamos a seguir grabando los lives, vamos a seguir haciendo, nada más que vamos a empezar a usar el contenido con una estrategia, ¿ok? Después de... Pero bueno, si a ustedes les sirve, chicos, hagan lo que les estoy diciendo. Lo más importante para este tipo de medios, para este tipo de trabajos, es el tiempo. Tienen que tener todo el tiempo del mundo para que puedan tener la mente ahora sí abierta, para poder pensar bien y cómo poder fluir mejor en todo esto, porque ahora sí que sí es de genios, aunque no lo crean, ¿eh? Yo sé que muchas personitas, y yo lo hice, caemos en el juego de decir, ay, si ni es un trabajo. Yo también quisiera que las cosas fueran así, pero ya me doy cuenta que sí. No, yo me di cuenta desde hace mucho, chicos, desde que lo empecé a hacer. El primer video que yo grabé, ahí está en el canal, es un pastel de plátano, sin batidora y sin... No me acuerdo, sin batidora, no me acuerdo con qué lo hice, pero es el primer videito. Les digo una cosa, chicos, yo nunca había escuchado mi voz así aparte. Era un trauma para mí, porque yo tenía unos problemas de autoestima como no se pueden imaginar. Y yo me acuerdo que empecé a grabar los audios a las 11 de la noche para grabar toda la narración del video, porque obviamente donde vivía no podía estarlo haciendo porque se escuchaba más ruido de lo normal que ahorita, ¿no? Eso era en la casa de acá atrásito. Y resulta que dije, en la noche, por lo regular siempre acudo en la noche, y dije, no hay nada de ruido. Ahorita es cuando me voy a poner a grabar los audios. Ya había hecho todo el video, ya lo había editado, nomás yo tenía que hacer la narración para ir dándoles instrucciones de lo que estaba haciendo, ¿no? Para ir dando el paso a paso. Pues resulta, chicos, que empecé a las 11, 10:30, 11, y eran las 5 de la mañana, pasaditas. Johnny ya casi se iba a ir a trabajar, y yo apenas iba terminando de hacer los audios. Un video de menos de 10 minutos creo que dura. Imagínense cuántas horas, imagínense cuántos audios grabé, borré, repetí, y bienvenidos, hola, ¿cómo están? Y lo borraba, y luego otra vez, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Y luego, ahora le vamos a echar, y ya me trabé y lo borraba. No, pues me aventé toda la noche de allí en fuera para hacer un video.
grabarlo y editarlo me aventaba casi una semana. Entonces, ¿qué es a lo que voy, chicos? Ya cuando estás ahí te das cuenta que no es enchilamesta. Ahorita le doy bendito sea Dios. Todo YouTube ha cambiado muchísimo porque antes las ediciones eran muy llamativas, eran muchos efectos, eran muchas cosas, mucha iluminación, era mucha edición lo que se le metía, y ahorita ya es más natural. Ahorita ya casi, ya de hecho no hay intros, ya los intros los eliminaron. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es ir al grano. Ya no nos des intros, ya no nos metas musiquita y un monito bailando antes de empezar. Ya la gente no quiere ver eso. Y en los videos editados, que gracias a Dios, para lo que no sabemos editar y que no sabemos hacer ediciones así bien perris, gracias a Dios ya ahorita también la gente quiere ver videos de formatos más naturales, más casuales. La gente quiere ver contenido natural. Entonces, ¿qué pasa? Que el contenido natural viene siendo esto, no es planeado, no es edición, no son efectos, ya esto. Pero pues para una receta, si tú quieres ir y buscar algo porque necesitas en su momento ayuda de algo, sí es bien importante tener videos con ciertos temas, nada más en específico, donde estés hablando nada más de el problema o la ayuda que estás dando. Entonces, como les comento, para todo hoy, pero sí, chicos, antes yo decía, uy, no, es que bien facilito. No es cierto, pero bueno. Dicen por ahí que el pez por su propia boca muere. Eso me pasó a mí. Por andar de bocona me di el tope. Pero bueno, yo reconozco que soy esa persona, que yo sí fui de las que juzgué sin saber. Yo sí juzgué sin saber, yo dije todo es fácil y todo. No es cierto. No dije que era todo fácil, pero sí creía que era más fácil. Cuando me empecé a meter en el asunto, ya después dije... Mijita, hasta me temblaba la boca hasta para poder decir las primeras palabras, los primeros videos. No, hombre, era un mega problema. Ya ahorita ni quien me calle, ¿eh? Hasta ustedes me dicen, ya, Ingrid, ya, déjanos. Pero en ese entonces, no, hombre. Luis Vázquez, saluditos desde Los Ángeles, California. Saluditos, Luis, desde aquí, desde Tijuana. Un besote y un abrazo, corazón. Dicen, no importa, Mar, con leche condensada, leche evaporada y leche normal, y lo pones una cucharada de maicena. Uy, ¿qué están hablando mis corazones? Tira 3 vasos de agua, un vaso de arroz. A ver, ok, para hacer arroz con leche. Con leche en polvo y cáscara de limón. ¡Uy, qué rico! Fíjate, o sea, con el toquecito de la cáscara de limón, sí está delicioso. Y hasta con cáscara de naranja también y una hojita de menta. Ay, qué chismosa soy, ¿verdad? Bueno, ya, si ustedes le quieren poner esos tips, ahí se los echan. Pero con leche en polvo nunca lo he hecho. ¿Saben qué estoy viendo? Que últimamente han salido muchas recetas que se hacen con la leche en polvo y dicen que quedan súper riquísimas. Hay que experimentar. Dice María, eso que dice Ingrid es verdad. Así les digo, chiquillos. Pura gordura, Ingrid, ya tenemos hambre. Amiga Ingrid dice, ahí te dejé la receta del tepache. Ok, Sazón, sí. Facilísimo. Dicen que sigan muchos éxitos, bendiciones al compañón. Y muchas gracias, Sazón. Dios te bendiga. Sigue echando muchísimas ganas y sigue compartiendo muchísimos postres deliciosos, ¿eh? Oye, acabo de ver que subiste. Es que no sé si lo acabas de subir, pero bueno, a mí me apareció apenas la recomendación, porque eso pasa, ¿eh? No te van a recomendar no nada más los videos que acabas de subir, pero un pozole verde que subiste, sí, que tenía así como unos trocitos de chicharrón, y yo dije, wow, se me hace agua la boca. Es que yo tengo muchas ganas de pozole verde, pero no lo he podido hacer porque es bueno, que yo sepa, se hace con pollo. Y a Johnny casi no le gusta el pozole. Bueno, nunca ha probado el pozole de pollo. Y el Johnny ya saben que él es bien chiquión. Que si no ha probado las cosas es muy difícil para que las pruebe y que diga él a la primera sí. O sea, necesito como que lo pruebe en otro lugar y que diga, me gusta, y que me diga, házmelo en la casa. Porque si no, no se come las cosas, chicos. Es bien difícil. Pero
El tepache ya lo ha probado. Él me platicó de un compañero que él tuvo que dice que una vez hizo tepache. Ya después que les platiqué esa historia, porque lo prepararon bien raro, pero yo sé que todos lo preparan diferente. Lo voy a hacer. Mira, me pasaste los coricos. Tengo que hacer los coricos. Y las donas, los coricos y las donas. Tengo 2 recetas pendientes de sazón mexicano, que son las donas y los coricos. Nomás que esos yo dije que las vamos a hacer. Ay, por cierto, sazón. Por ejemplo, chicos, si ustedes me comparten una receta, eso es algo que yo no sé, pero igual les tengo que pedir permiso. No vaya a ser que al rato se molesten y digan, ¿por qué me aparecen en menciones? Si ustedes me comparten una receta y es una receta que ustedes me la dieron, pero yo la preparé y yo la voy a hacer no en un live, la voy a hacer en un video grabado. Yo les puedo hacer la mención, no hay problema. Por ejemplo, si yo pongo en el título y luego voy a poner @sazón mexicano, entonces sí los puedo mencionar, ¿verdad? No se molestan ustedes. Es que yo quiero que ustedes tengan el crédito de que ustedes me pasaron la receta, pues. Así, para que sí, así vean, porque igual yo puedo mencionarlo aquí, pero yo también quiero que ustedes aparezca ahí su nombre de usuario. Ay, oigan, así es que a mí me gusta, me hace sentir bonito eso. Ya se va a ir esta Leti. Ingrid Bella, hasta la próxima vez, ya me voy a dormir, que descansen todos. Los aprecio mucho, dice mi niña, ama verte. Ay, Leti, buenas noches, mi corazón. Marian, un besote. Yo espero que Marian ya esté dormidita, porque si no yo la desvelo muchísimo, pero dale un besote y un fuerte abrazo, mi corazón. Gracias por venirnos a acompañar. Yo estoy súper feliz y muy orgullosa, la verdad, de saber que una pequeñuela le gusta estar viniendo a escuchar a la Ingrid. Me hace sentir feliz, chiquillos. A veces se me olvidan esos pequeñitos detalles, porque les voy a decir una cosa. Cuando uno te recuerdan ese tipo de cositas, te hacen sentir tan feliz que te llenan de motivación. Pero a veces cuando se te olvidan, uy, no, como quisiera que en ese momento hubiera alguien que me lo recordara para que me motivara, que me acordaran que Marian me está esperando aquí para mirarnos y ya me siento súper feliz. Claro, les digo Marian porque Marian es un angelito, todos ustedes son importantes, pero cuando yo veo un mensajito de Sazón, de Mari, de, ¿cómo se llama? Ay, traigo la palabra Normita, es que traigo mucho a Joana en la mente, no sé por qué, ojalá Joanita esté bien, la traigo mucho en la mente. Cuando veo así de Omar o de alguien de ustedes, pues claro, me motivo, yo digo, ay Ingrid, tienes que seguir adelante, tú puedes, porque es normal, yo a veces me desanimo, chicos, no de ustedes, no me desanimo en mi trabajo, pero es normal que como persona yo me desanimo pensando que a veces no hago cosas bien y que a lo mejor no sé, es que no les quiero decir todo lo que me pasa por la cabeza porque no tiene caso. Son puras cosas malas y no tiene caso que les esté diciendo nomás ahí, ay, es que yo pienso esa, ay, no voy a estar diciendo esas cosas. Pero ustedes ya se podrán imaginar que tantas cosas no me pasan por la mente que me desmotivo yo sola. Pero bueno, oigan, vamos a empezar a hacer esas cositas que les dije. Por favor, yo sé que tengo todo el apoyo de ustedes y más que nada pues ese avisito para que no se me vayan a asustar y digan, ay no, yo les voy a decir una cosa, muchos luego piensan que es por la situación que les dije y luego muchos se suscriben y se van y dicen, no, es que ya no nos está queriendo compartir cosas nuevas o algo, pero a veces es que no quiera, chicos, no se puede. No se puede. Aquí ahorita en los canales bajos lo que tenemos que hacer nosotros es invertirle para poder tener el día de mañana todo lo necesario ya de ahí mismo del proyecto y de ahí mismo poder hacer grandes cosas. Pero mientras estemos en estos números, chicos, todo es inversión, chicos, todo es inversión. No lo digo en mala onda, es la verdad, es la puritita verdad y tenemos que saber y entender cómo se trabajan este tipo de cosas. Y pues yo les hablo con toda la sinceridad del mundo para que sepan a veces que se me vienen situaciones difíciles como en esta situación.
Y que eso es una cadenita que te lleva a otra y a veces se me estanco, pues me estanco. Y yo para no estancarme, pues ya les dije lo que vamos a hacer, okidoki. Así es que no se me vayan a asustar. No es que les quiera dar repetitivo todo el tiempo el contenido, pero tengo que buscar algunas estrategias para poder avanzar, ¿ok, mis corazones? Así es que pues vamos a estarle echando todas las ganas del mundo. ¿Eh? Hombre, la Joana es todo terreno. Ya vi los videos que agarra y ¡brum! Le pisa. ¿Saben una cosa? Miren, les voy a decir algo. A mí me gusta. Pero lastimosamente, aquí Tijuana es una ciudad de mucho trabajo, mucho tráfico y no hay lugares como así que en la sierra o lugares donde puedas agarrar y agarras un caminito y libremente puedes y ¡pum! Vámonos a darle velocidad al carro. Aunque les digo, no es como que algo que me gusta de la adrenalina, pero pues si lo miro en otras personas o si estoy viendo algo así de que andan corriendo, sí me gusta ver, se me hace así como, wow, se siente padre la adrenalina nomás de estar viendo. Y a la Joanita sí le gusta. ¿Saben a quién les digo? Que también le gustan. Ay, oigan, ¿y qué creen? Les cuento algo. La Polete ya va a cumplir años. La Polete va a cumplir años, mi corazones, ya esta semana que viene. Ojalá y Dios quiera la dejen venir a pasar un ratito con nosotros. Ya la Polete va a dejar de ser una pequeñuela, chicos. Ya la Polete me va a cumplir sus 15, ya va a dejar de ser una pequeñuela, ya va a dar un paso más. Ya me estoy, no es que me estoy librando, ay, qué feo se escuchó, ¿verdad? Tengo ay, Diosito, mis pensamientos. No, pero ¿cómo se dice? Ya estoy saliendo, o sea, ya no tengo peques. Ya la que estaba más pequeñuela, pues ya saben ustedes que ya de los 15 no dejan de ser nuestros bebés y todo, pero obviamente hay que ser conscientes, que o sea, ya están en una etapa donde cada vez están un poquito más alejados de uno, y más que los míos, desde chiquicitos se quisieron sentir ya ellos, ya todos ellos unos personas grandes, responsables, y ahorita que ya están grandes y responsables, ahora sí acuden a la mamá. Ay, qué ironía, ¿verdad? Pero así es la vida. Así es la vida. Leti, puro Sinaloa. Ay, puro Sinaloa. Se me figuró. Sí, todo va a salir bien, corazón. Vas a ver que sí. Miren, les digo una cosa, como les comento, días atrás yo me sentía triste. O sea, no es como que Ingrid está ahí nomás llorando o algo, no. O sea, yo tengo que estar haciendo mis cosas y todo, pero mi interior está hecho pedazos. O sea, mi interior, cuando de plano yo estoy bien descontrolada y que ya mis emociones están bien oprimidas y que ya estoy bien saturada de muchas cosas, y hasta ustedes lo notan, chicos. Ustedes lo notan porque empiezo a tener menos paciencia. Por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy platicando con ustedes y como yo traigo tantas cosas en mi cabeza y durante el día recibo muchas situaciones con estrés y luego traigo muchas cosas cargando. Y luego al otro día pasa lo mismo, tata, ¿no? Entonces yo pasa el momento y llego aquí con ustedes y yo traigo tantas cosas cargando día tras día tras día y no me desintoxico. Entonces llego y ya se llega el momento y yo estoy con ustedes platicando y todo y de repente llegan y me hablan y yo ¿qué? O sea, ya es como, ya no tengo paciencia, ¿pero por qué? Porque como traigo tantas cosas en mi cabeza y en su momento lo que menos quiero es que alguien me interrumpa porque se me olvida. Les prometo que se me olvidan las cosas. Y a raíz de eso, de que no quiero que se me olviden, me irrita pensar que me va a interrumpir algo, entonces yo ya empiezo a reaccionar irritable, intolerable. Yo ya empiezo a tener un comportamiento que en vez de ser un comportamiento alegre, positivo y que se haga sentir a la gente a gusto conmigo, ya nada más es estar así como cualquier cosa. Entonces yo dije, necesito desintoxicarme. Y necesito desintoxicarme, aunque yo diga, no pasa nada, tú puedes estar allí y guárdate las cosas. No es cierto, chicos. Nuestro cuerpo, nuestro pecho, nuestra cabeza, no sé qué se los diga, no es bodega, es verdad, eso es verdad. Tanto se va llenando el cantarito de agua que llegó un momento
donde truena y así me pasó. Así me pasó, chicos, pero bueno, ya me siento feliz ahorita porque ya pude platicar con ustedes esto que lo traía cargando y que yo decía, tengo que hablarlo, tengo que platicarlo. Yo sé que como personas adultas nos podemos entender y saben lo que les quiero decir con todas estas cosas, sin tener que entrar con detallitos de decir, no, es que miren por qué esto y esto, ¿saben? Con pocas palabras sabemos cómo están las situaciones, cómo se vive la vida. Y pues hay que buscar la manera de cómo, de esta situación en la que te encuentras, cómo salir libre, cómo salir todo bien. Pues y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, de que todo esto funcione bien y que en vez de irme así, cómo buscar para que las cosas... Ahora sí que estoy haciendo lo que está pasando con mi plantita. Miren, aquí están una de las cosas, miren, aquí están uno de los detalles. Estas LEDs ya están fallando, ya las tengo que cambiar, porque ya tiene varios colores, miren. Las pueden poner rosa, verde, el color que tú quieras. A mí me gustan estas por esa situación, porque hay unas que salieron que ahorita ya nada más son lisas. Pero, miren, todos los colores se pueden decir que funcionan. Miren. Pero si yo le pongo el color que a mí me gusta, no. Entonces a mí, por el banner que yo tengo y que utilizo, siempre uso el rosa neón. Miren. Y ahorita va a durar bien poquito tiempo y para quitar esas cosas ya las tengo que cambiar. Ya se están fallando. Y me tenían bien estresada, pero ya después dije, no me tengo que estresar. Ahorita medio agarra y ahorita se cambia. Pero porque yo sola a veces me meto en la cabeza, a veces de que las cosas me salen. Cuando no les pasa esto que dicen, es que te pasa una cosa tras otra cosa y luego te metes en la cabeza de que todo te sale mal. Y ya para que te saques de ese chip está bien canijo, y así me pasa a mí. No crean que yo tengo esa parte con la que yo hablo y que yo pueda... Ustedes son mi terapia, ustedes son mis consejeros, ustedes son mi todo. Ustedes son las personas con las que yo puedo platicar libremente y que me puedan decir, no estás bien, Ingrid, o sí, Ingrid, te apoyamos y todo, pero pues me escuchan o no, siento que puedo platicarlo, pues, ¿verdad? Pero pues bueno, chicos, ¿qué les iba a decir? Ah, miren, ya se me olvidó. Miren mi plantita. Esto, chicos, se está haciendo así por el calorcito. Sí la riego todos los días. Ahorita, de hecho, no sé si ponerle agua. Miren, esto es lo que les digo que estoy haciendo con mi proyecto. Miren, aquí están. Estos trébol no sé por qué están saliendo. Yo ya les dije y me siguen saliendo y me siguen saliendo. Mira, ahorita ya están cerradas sus hojas, pero en el día se abren. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Estos dos ya se marchitaron. Sí se dice marchitaron, vean estos también. Pero miren, eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos regando poco a poquito. Y miren, cuidándolo, dándole un cuidadito. Ahorita les hace falta agua, está haciendo mucho calor. Lo voy a tener que echar porque si no luego las ahogo si les estoy echando mucho. No las sé cuidar, nunca había tenido un trébol ni nunca las había cuidado. Pero veo que me siguen saliendo. Y miren, así poco a poquito lo vamos regando, lo vamos cuidando. Y miren, así es como el día de mañana va a florecer, así como esta matita. Y yo por eso tengo mucha fe, porque a raíz de esta matita, yo sé que Diosito me trajo un mensaje porque yo tenía una duda en mi cabeza y cuando empecé a mirar estas cosas que empezaron a salir, esa fue la respuesta que Dios me dio. Y a raíz de esto, miren chicos, qué tanto han brotado y son bastantes. Pero esto está súper bien porque miren, por ejemplo ahorita que no le había puesto agüita el día de ahora, no les pasa nada porque esto le ayuda muchísimo para el oxígeno de ella. Así es que le ayuda mucho. Aquí la voy a poner. De hecho, al ratito no sé si le puedo poner agüita y todo, pero así es como es mi vida y así es como es mi proyecto como ese. Tenemos que irla regando, cuidando.
hay que mantenerlo poco a poquito para que sus plantitas el día de mañana estén bien fuertes y bien reforzadas, porque si no, ya miren, ahí se quedan a medio camino nada más. Hay muchas que ya nomás no. Dos, ya se dieron cuenta que ay Diosito santo, ya se dieron cuenta que dos, se marchitaron, se dice así, se marchitaron. Es que no soy muy experta en las plantas. Es la primera planta que yo tengo. O sea, que yo le he dado cuidado y que yo me he encargado de que así, de que no le pase nada. Entonces la he mantenido así, pero me doy cuenta que siguen saliendo más trébol y no sé por qué, porque no era una planta de trébol. Pero bueno, vamos a seguirla cuidando porque eso quiere decir que esos son unas buenas señales. Ahí es que yo todo le quiero hallar significado y para mí todos son mensajes de Dios. Ay, no sé si me voy a quedar loquita el día de mañana, pero no importa. Mientras sean cosas buenas, seguiré pensando que Dios me da mensajes. Pero bueno, amores, el trébol es de la suerte, Ingrid. Sí, Mari. El trébol es de la suerte. Enrique, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dice, ¿pueden creer que existe un país donde viven puros bolivianos? ¿En serio? Pues sí, en Bolivia nomás, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Dios te lo multiplique. Gracias, gracias. Son 100 pesos de Bolivia. Ay, Dios te lo multiplique mucho. Sí, Mari, fíjate que esa plantita de trébol es de la suerte. Y yo, fíjate, es que yo tengo una conexión. Ay, es que nadie me va a entender, ¿verdad? Si tuvieras esa conexión, no, pero es que nuestros sentimientos no tienen nada que ver con la conexión que tú tengas con la naturaleza. Pero yo a veces siento que tengo una conexión muy grande con Dios. Ay, van a decir que no, es verdad, chicos, porque yo cada pensamiento, sentimiento, duda que traigo, la traigo en mi cabeza, pero Dios a veces me da la respuesta, cosa que dices tú. No es casualidad, o sea, cómo esto lo traigo en mi cabeza y ahorita me llegó. Y eso es una de las señales, chicos. Eso es una de las señales donde yo dije, yo traía en mi duda ciertas cosas y donde yo dije, gracias a esa plantita yo me pude dar cuenta que yo estaba en el camino correcto de lo que estoy haciendo ahorita y no me equivoco. No me equivoco porque esas plantitas me dan señales de que las cosas van a estar bien. ¿Sí me explico? Ay, no sé, después vamos a platicar de eso, porque yo sé que sí, mucha gente van a decir que yo estoy loquita, pero no es así, chiquillos. Dios o el universo o tus ancestros o las personas, como cada quien puede creer en lo que quiere. Yo no soy una persona que critico esas cosas, cada quien, ¿verdad? Siempre y cuando, si son cosas malas, pues no critico, pero siempre y cuando nomás me alejo de ese tipo de personas, ¿no? Pero, todos tenemos pues una conexión, una manera de cómo comunicarse, o la naturaleza tiene una conexión con nosotros, o Dios, o algo, y busca de una u otra manera cómo comunicarse con nosotros de una u otra manera, ya sea señales a través de las plantas, y a través de sueños, a través de una mascotita, a través de las cosas que son de la naturaleza. ¿Me explico? Y para mí esa es una señal. Pero bueno, ya no voy a divagar tanto, chicos. Es que les voy a platicar algo. Me he dado cuenta que a veces estoy platicando mucho y como que mi cerebro se cansa. Y a veces ya llega un momento que estoy platicando con ustedes. Digo, ay, Ingrid, ¿cómo le haces para seguir hablando? Porque la verdad mi cerebro ya está así como todo, como oído, chicos, es en serio, no sé. Es que si yo divago y digo tantas cosas que a lo mejor ustedes dicen que Pex ya se brincó de rollo y ya está hablando de una cosa a otra, perdónenme, pero es que mi cerebro así brinca de una cosa a otra. Pero también tiene mucho que ver, que es porque cuando ya te cansas y te agotas mucho de la energía, ya uno no piensa igual, pues. Y ¿saben qué? Yo ya me estoy sintiendo así. El Johnny no bajó, no sé qué le pasó ahora. Yo siento, es que les voy a decir una cosa, el Johnny estos días, aparte de que la Ingrid anduvo un poco bipolar, también nos crean que se anduvo sintiendo bien, ¿eh? Ayer, fíjense, antes de irme les voy a platicar la que me hizo. Ayer nos vamos al trabajo y todo eso, ¿no?
y se empezó a hacer, me dijo, fíjate, vine y me dijo, ay amor, ya ahorita ya nos vamos a ir, me dice, es más, dice, encargué comida para que comamos ahorita a gusto, rico, y ya nos vayamos para que yo ya no tuviera que llegar y cocinar porque ya llegó tarde, ya les platiqué esa historia, no quiero platicar las mismas cosas, ¿no? Entonces ya se me hace tarde, pues, y eso me perjudica en ciertos puntos. Aparte todo lo que les dije ya. Y me dice eso, pero de un día de repente ya nos teníamos que venir todos, me dicen, ¿sabes qué? No, todavía no nos teníamos que venir, nos vinimos antes porque se empezó a sentir tan mal del estómago, mal, 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 porque le empezó a, como que le hizo efecto la pastilla y es donde le trajo las contradicciones, se le dice así, ¿no? Y le hizo daño. Entonces, la persona que ha pedido la comida, ya venían con la comida y les dice, no, 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 más dame el cambio, dice, quédense ahí con la comida, se los regalo, ahí coman ustedes, provecho, ya me voy. Les digo una cosa, chicos, yo me agüité, me enojé, me agüité, me enojé, y ya me arruiné todo el mugroso día. No sé por qué soy así. Entonces él dice, él me dice, bueno, nos vinimos y tú me dice, ¿vienes enojada? Y yo no. Ah, pues yo ya venía manejando porque pues él venía de allí con el estómago retorciéndose porque el medicamento es muy fuerte. Entonces le agarró pues en la calle y ya venía yo manejando de regreso, pues vengo en friega, pero yo ya venía enojada. Es que no era enojada, no era como que me molestó de esos de coraje, sino que era un sentimiento de... O sea, no pensaste en mí. O sea, era eso, venía yo con ese sentimiento, se los prometo. Entonces pasa esto, llegamos a la casa y todo, y yo ya no, o sea, yo todo el día anduve en mi rollo haciendo mis cosas y todo, pero yo ya no comí, él ya no comió porque se sentía mal y todo. Pero me dice Johnny, ah, no, no fue ayer, fue antier, chicos. Y ya yo no le hablé en todo el día no le hablé. Y ya después me rato me dijo, ¿por qué tienes que estás enojada conmigo? Le dije, porque tú nunca piensas en uno. Le dije, ¿qué piensas? Le dije, primero llegas y me emocionas y me dices, encargué comida, yo bien feliz, vamos a comer ahorita antes de irnos y todo. Y resulta que te dicen que ya estaba la comida lista y tú nomás agarras y porque como ya no tenías hambre tú y te sentías mal, les dijiste, no, 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 no coman ustedes, nada más dame el cambio. Entonces les regalaste la comida y no me enoja que regales la comida, no pensaste en mí. Y ya eso me trajo todo el día amargada. Yo no sé por qué soy así. Les cuento esto porque no sé si a ustedes les suceda lo mismo, pero todo el día estuve amargada, pero no estuve enojada. No era enojo, chicos, no era enojo, era como que ese sentimiento o sea, no pensó en mí, todavía yo le dije, es que no piensas en mí, no pensaste en mí, le dije, te valió Wilson. De Johnny, así han dado todos estos días también, de que no se siente bien, de repente come bien poquito, anda bien desubicado en cuestión de la alimentación, bien desubicado. Y pues ya me la aplicó eso y me hizo enojar. Bueno, no me hizo enojar, es que yo vuelvo a decir, no era enojo porque cuando yo me enojo y que ese enojo es coraje, pero era como un enojo, pero andaba sentida con él. Porque ya de allí todo el día yo ya no quise hablarle para nada. Y me dice, pero ¿por qué estás enojada? Que no sé qué. Y yo, no, nada, 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 nada. Hasta que ya después de rato, eso sí, porque la Ingrid, mientras trae el sentimiento y el gogote aquí apretado, no te va a decir nunca lo que le hace sentir. Ya cuando yo pueda hablar, porque como soy muy sentimental, si lo hablo en su momento lloro. Y a mí no me gusta bueno, sí me han visto llorar, pero es que porque son cosas que la verdad sí son cosas que son inevitables, pero por ese tipo de cosas no. Entonces no me voy a poner a llorar enfrente de él, entonces mejor me callo. Y yo ya no le hablé en todo el día, estuve bien molesta. Por eso que me hizo, no me quitó, me dice, al rato vas a decir que no te doy de comer, me dijo él. Le dije, no, no es que no me des de comer, es que no piensas en mí, nomás, como dijiste, yo no quiero, nunca, como estás bien acostumbrado que siempre hago todo lo que tú quieres y todo lo que tú dices, pues hasta para eso has de decir, pues si yo no quiero tampoco. Ingrid dice, no, dice, te lo juro que ni siquiera me acordé en su momento de eso. Dice que no se acordó y yo me quedé bien emberrinchada todo el día. Yo ya no quise comer en todo el día.
Estuve bien así porque me enojé, me enojé. Esa parte de pensar que no, ni siquiera se preocupó por mí. Y yo siempre me estoy preocupando por él, por todo. Y le dije, ya no voy a estar preocupando por ti. Nada, le dije, ni siquiera me voy a preocupar cuando te sientas mal ni nada. Le dije, porque ni siquiera te acuerdas de mí. Me dice, es que no lo hice con esa intención, Ingrid. Yo estaba bien mal, me sentía bien mal del estómago. Yo lo que quería era ya llegar a la casa. Pues por eso, porque ni siquiera me traes en el pensamiento de perdida, ni siquiera te pasé por la mente. Hay que hacer la Apex por todo, chicos. Sí, me empiuté. Como berrinche, sí, que me enojé. Es que sí, es que sí fue ese enojo de, como les digo, hay veces que me enojo y estoy enojada de que me enojo y digo las cosas porque en su momento pues digo lo que no me pareció. Pero ese momento era un enojo con sentimiento que no quería ni que me hablara para nada. Así estamos de loquitos. Es que les voy a decir una cosa, nosotros somos bien tóxicos, la verdad. Somos bien tóxicos, pero pues es que así nos queremos, somos tóxicos, no somos un... No crean que somos muy tranquilos, que para todo estamos, no, sí, no nos enojamos y luego nos decimos en su momento, si no nos pareció, nos decimos como se nos vino a la mente. Solamente yo, le digo yo, ni solamente tú y yo nos aguantamos porque no hay otro yo ni no hay otra Ingrid que nos aguante. Ya solamente Dios nos juntó y nos acopló porque ahí dijo, solamente ustedes se van a entender. Y pues pasó eso. Y que es a lo que voy, pues el Johnny ha andado ahorita con ese rollo, pues de que si come bien, no come bien, que le duele el estómago, que se enferma y en fin, chicos. Pero bueno, oigan, ya nos aguantamos. Ay, yo me puedo quedar más tiempo con ustedes siempre platicando. Ay, caramba, dice. ¿Por qué? ¿Qué me dijo? Es que, ¿sabes qué, Mari? No, es que toma las pastillas que te digo. Es que él toma un tratamiento de, pues se puede decir de por vida. Mientras no se le haga su operación, no se va a poder, no, él no puede dejar de tomar ese tratamiento, pues. ¿Por qué? Porque él tiene, ese tratamiento le ayuda muchísimo, pero creo que para lo de sus dedos, no sé. Y es tan fuerte que le trae esas, se les llama, ¿cómo se les llaman cuando son? Es que no sé cómo se le llama la palabra correcta, cuando te tomas un medicamento y luego te trae contracciones. No, ay, no sé, perdónenme porque no sé expresarme, pero eso quiere decir cuando te repercute o algo así. Perdón, y eso pasa. A él le da eso, mareo, náuseas y todo eso, pero le agarró más fuerte porque en la mañana me dijo, pásame la pastilla, y en la mañana nos vamos y ya le voy dando yo su pastilla y su agua y todo en el camino. Entonces yo me acuerdo que entre la plática yo agarré y le di la pastilla y yo le eché las pastillas en la caja a mi bolsa. Platicamos y todo y después de rato agarro la caja y le digo, oye, sí te di la pastilla, ¿verdad? Y se me queda viendo, me dice, yo le dije, no, ya te la di, ya no te voy a dar otra, pues que no se puede tomar de más por esa cuestión. Incluso hay un medicamento que te prohíben manejar después de que te lo tomas, porque son muy fuertes. Y me volteé a ver, se quedó serio. Y pues se enojó porque me dice que yo no se la había dado, que no sé qué. Y como ella me empezó a regañar que porque no se la di, que yo nomás agarré la caja y que no sé qué, le dije, es que ya te la di. Mira, ya agarré tantas pastillas y nada más debes de tener tanto. Bueno, así es como yo más o menos me guío, ¿no? Y me dijo él, no me la diste, no me la diste. Y se la di. Y le dije, pues ahí va a ser bajo tu responsabilidad, le dije, para que se te quite, porque yo sé que te la di. Es que yo soy una persona que yo sé que hago las cosas a veces en automático y ni siquiera estoy poniendo atención en lo que hago. Pero yo sé que sí se la di porque yo sé que si agarré la caja es porque se la voy a dar en su momento, o sea, yo me conozco, me explico, y le dije, yo sé que de esta caja yo ya he tomado 2 pastillas, y esta es una, la que te acabo de dar ahorita, y la de ayer, así le dije, ¿no? Pues él se aferró que no, y yo estoy segura que se puso bien malo, más de lo normal, porque se tomó 2.
por esa cuestión de que yo le dije, ya te la di, y él me dijo que no, y a causa de eso, pues órale, ninguno de los dos nos acordábamos por ir platicando y hablando cosas que íbamos a ir a llegar y hacer, y pues se nos fue el rollo y se tomó las dos, y creo que eso es lo que le puso bien malo. Le da mucho vómito, muchas de las veces, pues le da mucho porque dice que le empieza a doler el estómago, muchas veces le suelta mucho el estómago, otras veces está mareado, otras veces así, de repente, dependiendo cómo le agarre la pastilla, porque no siempre, no todos los días les da igual. Hay veces que no le da. Yo le digo a él que tiene que ver dependiendo cómo haya comido su alimentación. Hay veces que se las toma y está en ayunas. Pues todo eso le hace más daño. Pero bueno, también es un niño chiquito que no lo puedo hacer entender a veces. es mi marijo. Es mi marido, hijo, marijo, así. Ah, marijo, es mi marijo. Así le voy a decir, Marijo. Así lo voy a decir. Marijo, ¿por qué no viniste? Parece que digo malijo, ¿ah? Maridijo. ¿Cómo dices maridijo? Marijo. Es que no sé cómo decir para decir que es mi marido, hijo. Esposijo. Esposijo, ay no. ¿Ya te vas a ir, Mari? Qué peligroso. Sí, Chloe, es bien peligroso. Ya ni me acuerden, porque ya ahora lo que hice es que dije, no, ya no me voy a entretener. Ahora lo que hice es que cada vez que le doy la pastilla, le digo cuántas pastillas son las que hay en la carterita para que se lo acuerde él y sepa la que le estoy dando, porque si no me la va a volver a aplicar. Y lo peor del caso es que yo sí soy un poco distraída, y en su momento si no puse atención en lo que hice, de plano no hay manera que yo me pueda acordar, aunque lo haya hecho. Pero si no hay algo que me haya grabado para decir sí lo hice, mi cerebro, se los prometo, ya no me ayuda para poderme acordar en el momento, la escena, si hice o no hice las cosas. ¡Ay, qué tintoras! Miren, andan pañaludos, trae pañalito, porque se andan portando mal. Se pelearon otra vez. Hace 2 días se pelearon y él le pega al ponchis del Carnitas. Él está flaquito, más chiquito, y el otro está bien ponchis. Y ya nos dimos cuenta que él es el que pega más. Y con tienes que tener cuidado, porque él si él fuera de tamaño grande, él sí hace daño. Porque él sí es de los que te agarra como trapo. Ya enojado, pues. Y no. Ahorita los traigo con pañalito, porque la verdad no me la acabo aquí en la casa. Si no es una cosa, es otra con ellos. Pero ni modo, ese es el sacrificio de tener perrijos. Solo beber en la casa. Pero bueno, mis corazones, chicos, yo me despido, mis corazones. Gracias por habernos acompañado. El día de hoy fue más que nada, no es tanto la recetita, chicos, ya les platiqué la cuestión de cómo van a ser ahora los live, vamos a seguir platicando y todo. Lo único que me gusta, chicos, que ya me voy a sentir más con la libertad de hacer el live y la receta, platicando y haciendo como sea. Ya no, ¿saben por qué? Me estaba preocupando mucho, porque decía, es que me distraigo tanto, no hablo mucho la receta, tengo muchas interrupciones, hablo una cosa, se me olvida y cambio las palabras, pero ya me di cuenta y dije, no pasa nada, voy a disfrutar el momento cuando estemos en vivo y en color en ese momento, y ya después, si hay algo que tenga que arreglar, lo corto, lo edito. Si tengo que grabar otra vez, narrar la receta por cosas que yo me he equivocado en la conversación, pues lo hago, lo pregrabo y no pasa nada. Y ya eso, créanme que, me estoy sintiendo con un peso bien de encima, grandísimo, porque sí me sentía un poquito presionada y frustrada, porque yo me daba cuenta que las cosas yo sentía que no las estaba haciendo correctamente, y eso me estaba estancando mucho. Pero a raíz de esta información que recibí, me doy cuenta que voy a poder seguir haciendo las cosas como a mí me gustan, que es platicar, y ya después puedo subirles la receta para las personitas que nomás quieran ver la pura recetita. Okidoki.
Pero bueno, mis corazones, ahora sí que yo me despido. Tengo mi secadora, por cierto, tengo cosas secando. Ahorita me voy a poner al corriente. Mañana tengo cita con el dentista. Deseenme que todo esté súper bien. Mañana no me voy a conectar, chicos, porque es viernes. Y por lo regular, los viernes siempre la gente quiere irse de punchis, punchis. Pero si Dios nos permite, el fin de semana, el dominguito, estamos ahí. Yo les voy a programar y les aviso, okiroki, porque no les quiero echar una mentira. Todo tiene que ver dependiendo mañana qué es lo que me vayan a hacer y qué es lo que me vaya a decir el doctor. Pero de todas maneras, si no, cualquier cosa, miren, nos preparamos algo leve y aquí estamos. El chiste es platicar, ¿sale? ¿Vale, mis corazones? Pero bueno, Mari, yo me voy a retirar, mi corazón. Gracias por siempre acompañarme y sobre todo, mis amores, les quiero agradecer por comprenderme, por apoyarme, por todo su apoyo, por toda su comprensión. Ya no me alcancé a despedir de Normita, y es muy poquito lo que pude verla por aquí, pero no pasa nada. Ahí después paso a saludarla a su canal y cualquier cosita ahí estoy al pendiente con ella. Es que quería preguntarle unas cositas y ya no pude. Pero bueno, chiquillos, yo me voy. Ahora sí, los quiero con todo mi corazón. Omar, muchas gracias, Omar. Que Dios te bendiga. Gracias por apoyarnos, porque Omar siempre está aquí, igual que Sazón Mexicano. Gracias por todo. También para Julio, gracias, Julio, por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por todo el apoyo que nos brindan, chicos, en serio. Yo les agradezco mucho y la verdad mi agradecimiento más que nada es porque puedo platicar con ustedes libremente la situación, sé que me comprenden y que a raíz de todo eso sé que puedo recibir el apoyo de ustedes. Más que nada con que me escuchen y con que yo sepa que les estoy dando... ¿cómo se les dice cuando les estoy informando o les estoy diciendo a ustedes cosa que yo quiera hacer, pero hacerlos parte de mí? ¿Sí me explico? Ya con eso yo me siento a gusto. Yo estoy feliz. Eso me hace sentir bonito. O quiero saber que tengo personitas con las que puedo platicarles mis ideas y que ustedes me puedan aconsejar. Ya sea... van a decir, ya sea Ingrid, si lo haces o no lo haces, porque a veces hay cositas, como les he dicho, no todo el tiempo voy a poder hacerlas, pero lo que esté en mis manos y que nos funcione, claro que los voy a tomar todos los consejos del mundo, chicos, créanme, porque en esta vida no hay nada mejor como aprender. Aprender nos hace sentir unas personas grandes, chicos. Nos hace sentir valiosos. Cuando aprendemos cosas nuevas nos hace sentir gente de valor. Es como que aprendí algo nuevo, tengo algo más que aportar en la vida. Y eso a mí como que eso me llena de entusiasmo y me motiva muchísimo. Pero bueno, mis corazones, gracias por todo. Los quiero muchísimo. Gracias para Leticia porque vino a acompañarnos el día de hoy con su preciosura de Mariam, esa plebita preciosa, chiquita, que ya me imagino viendo a la Ingrid por ahí, plática y plática, pero las quiero muchísimo. Julio, gracias. Omar, Mari, que Dios me los bendiga. Gracias por todo su apoyo, mis corazones. Chloe, no te me olvidas, mi corazón. Los quiero con todo mi corazón, ¿ok? Gracias por todo, cuídense mucho, descansen y si Dios nos permite estamos con ustedes el fin de semana. ¿Sale, vale, mis corazones? Vamos a seguir trabajando duro estos días, pero el en vivo, si Dios nos permite, pues ahí estaremos programándolo con ustedes. ¿Okiroki? Como berrinche. Ahí después voy a seguir viendo para ponerme al corriente con el que estábamos platicando y a ver con qué vamos a seguir, para ver qué platicamos para la próxima. Quiero aquí, chiquillos, porque aunque no lo crean, mi vida es muy monótona. Es muy monótona y esa monotonía a veces yo necesito, pues sí, les platico mis experiencias nada más de los que estoy viviendo con mi vida cotidiana, pero hay veces sí me gusta así como tener mi mente abierta para poder platicar otras cosas, pues. Okiroki, pero pasen buenas noches. Que Dios los bendiga. Fierro, Ingrid, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, chiquillos, porque si no, de aquí me voy a quedar despidiéndome horas y horas y no me voy a querer ir. Los quiero mucho, chicos, y acuérdense, pórtense bien, siempre sean agradecidos en todo momento. Las cosas buenas
siempre se agradecen, obviamente con muchísima felicidad, pero de las malas también, porque de las malas también aprendemos. Y yo les digo, aquí está la prueba, de las cosas malas que yo también vivo me motivan para seguir viendo qué es lo que puedo hacer para mejorar, y ahí es lo bueno que le estoy sacando a lo malo. ¿Sí me explico? Así que ustedes también háganlo, yo se los recomiendo mucho, les va a ayudar muchísimo ver las cosas desde esa perspectiva y todo les va a ayudar para facilitar en su vida todas sus decisiones y todo lo que gira alrededor va a ser mucho más fácil, ¿ok, chicos? Pero bueno, los quiero con todo mi corazón. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima, chiquillos, y deseenme suerte para que estos días me recupere pronto y pueda venir a estar platicando con ustedes mucho, porque ya saben que me encanta hablar de más. Bye bye, chiquillos.